Bueno, gente, un día más. ¿Qué os pareció ayer? Por favor, dejadme en el chat. ¿Habéis estado ayer? ¿Estáis repitiendo? Dejar likes. Por favor, animar a toda la gente que hoy está en su primer día a que flipen y a que conozcan todo lo que hemos preparado ayer. Recordar que os ha llegado también los apuntes, que os ha llegado toda la información para que podáis seguir este curso en el que estamos aprendiendo los fundamentos del desarrollo de software, pero acompañados con IA. Vamos a ir hoy súper rápido porque tenemos a 4 invitados que os van a enseñar cosas. Os lo ponía yo en Twitter, os decía que os van a explotar la cabeza. Hay gente que os he visto, que os he leído que decía, no, es que el código, hay que enseñar más código. Bueno, cuando acabe la clase ya me diréis si hay código suficiente o no. Hoy vamos a acabar aprendiendo un montón de cosas súper interesantes. Así que vamos a ir súper rápido con todo esto. Vamos a primero recordar que tenéis, este curso es gratuito, tenéis el certificado. Bueno, vamos a decir que es algo que os va a ayudar a que también podáis demostrar todo lo que estáis aprendiendo en este curso. Tenéis la guía de prompts que os he preparado. Rápidamente, lo único que tenéis que tener en cuenta es un link que os he dejado fijado en la parte superior del chat. También os he dejado fijado os lo dejaré fijado en los comentarios y también en la descripción. Simplemente os registráis si es la primera vez que veis ese link, si no os habéis registrado previamente. Si no, despreocuparos porque día a día os va a ir llegando toda la información de las próximas clases, que esto es la segunda clase, pero aún tenemos la tercera, que no quiero adelantar cosas de la tercera, pero os va a alucinar también. Así que tenerlo también muy, muy presente. Por recapitular, ¿qué vimos ayer? Recordar que empecé yo contándoos cómo podíamos, yo creo que masticar un montón de datos, masticar todas esas fuentes de conocimiento y empezar a utilizar la IA para aprender muchísimo mejor. He leído un montón de comentarios que me decíais, Bryce, es que no conocía NotebookLM, esta herramienta qué práctica es. Echadle un ojo, porque tenéis toda la clase grabada y preparada para que entendáis todo lo que yo os enseñé. Después llegó Nerea y intenté hacer algo polémico porque os conté, quizás eso de la ingeniería de prompts no es como vosotros creíais inicialmente, y Nerea os enseñó cómo tenemos que promptear, cómo tenemos que pedirle cosas a la IA en 2025. Y ya después, por último, llegó Carlos y dijo, mira, yo aquí tengo un papel, yo aquí tengo una idea inicial, un esbozo, cómo podemos acabar transformando toda esa idea a un MVP, a un producto mínimo viable y desplegarlo en producción. Decíamos que ayer la gente solía pedir, bueno, un poquito de código. Vamos a ir escalonados, vamos a ir aprendiendo cosas que podamos, yo creo que ya utilizar muy rápidamente en el momento que veis cada uno de los talleres. Por favor, decidme por el chat si lo que os enseñamos ayer, si no es algo que ya a nivel práctico podáis empezar a utilizar en vuestros proyectos, en vuestro aprendizaje, en vuestro día a día como desarrolladores, tanto junior como quizás con un seniority más avanzado. Hoy ya vamos a entrar en el código, ya vamos a empezar a entender cómo deberían ser los proyectos y cómo la IA cambia toda esa percepción que tenemos a la hora de empezar a desarrollar, pero sí potenciados con inteligencia artificial. Tenemos a unos invitados que os van a explotar la cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con Martín. Martín ya está por aquí, lo tengo aquí preparado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Y vamos a hablar de documentación y requisitos, pero potenciados con IA. Como algo muy, muy típico en cualquier proceso de desarrollo, ahora, con ayuda de la IA y con ayuda de Martín, vamos a acabar entendiendo cómo da toda la vuelta. Bueno, Martín, que lleva 10 años currando en esto, que encima CTO ahora mismo, que lo conocéis, decidme quién conoce aquí a Betatech por el chat, va a contarnos un caso real, ¿verdad? Algo que tú has hecho hace unas semanas, me decías, sí. Y como él, un caso real, lo ha aplicado en la empresa a la que trabaja y después le preguntaremos el tiempo que ahorras con este proceso. Así que bueno, Martín, cuéntanos, bienvenido en primer lugar. Buenas, Bryce, tío. Oye, encantado de estar aquí, primero de todo. Y aviso un poco a la gente del chat. Las clases de hoy van a ir a muerte. Ojo, Empezamos así y vamos escalonando porque yo que tengo un poco el spoiler de la escaleta, la gente va a flipar con lo que vamos a ver hoy. Preparaos, Preparaos para aprender. Aquí nadie se puede quejar. Voy a intentar ser bueno, pero si en el chat tenéis alguna duda o cualquier cosa, directamente dejaré el comentario y sobre todo vais a recibir los apuntes, ¿vale? Eso es. Porque voy a tirar comentarios, voy a tirar MCPs, voy a tirar Cloud Code. Cualquier duda, luego en los apuntes lo tenéis todo. Que nadie se preocupe. Incluso de la clase de ayer generamos 24 hojas, hay un PDF línea a línea con todos los prompts, con todas las URLs para que os podáis centrar, os podáis disfrutar. Lo decía yo ayer, haceros un café, haceros lo que os dé la gana, sentáis, disfrutáis, después podéis volver a ver la clase, podéis repasarlo con los apuntes y empezar a poner en práctica lo que vamos a ver en este caso con Martín. Que
A ver, es cierto que es un caso real, sí que lo he descafeinado un poquito porque obviamente en el documento que utilicé en la empresa pues hay nombres de ingenieros, nombre de la empresa y todo esto, lo he camuflado un poquito, pero básicamente si yo tuviera que deciros cuál es lo más pesado, cuál es la tarea más pesada que hacéis los desarrolladores, seguramente la mayoría de vosotros me vais a decir toda la parte de los requisitos. ¡Qué ¿no? coñazo! Lo siento. Coñazo. Como persona que me gusta programar, joder, los requisitos. Es muy pesado, ¿no? Sobre todo el tema de hacer las reuniones, apuntarlos, escribir las historias de usuario. Los que trabajáis en empresa seguro que lo sabéis. Entonces, yo estoy utilizando mucho la inteligencia artificial para agilizar todo este proceso, porque al final, como desarrolladores, también agradecemos mucho tener todo esto bien escrito y bien definido. Lo que vamos a ver hoy no es directamente decirle a la IA que nos programe, sino voy a enseñar cómo aplico yo la inteligencia artificial en todo el flujo. Claro. ¿Vale? La importancia de, Correcto. al final, tener el conocimiento y tener el fundamento para saber qué queremos conseguir, no simplemente lanzar prompts a lo loco, ¿no? Sí. Entonces, el caso real que te voy a explicar es básicamente un tema de una empresa de logística, ¿vale? En la que yo trabajo. Y básicamente es enviar un OTP, que sería una password única, a el receptor de un pedido, ¿vale? Imaginaos la típica empresa, el típico Uber, el típico Globo, que cuando tú pides algún pedido o compras online, cuando te llega el transportista te pide pues, que le des un código para verificar que lo has recibido correctamente. Entonces, lo que yo tengo aquí apuntado es las notas de una reunión de Gemini. No sé si lo sabéis, pero en general, cuando tú estás en una reunión, puedes activar el note taker de la IA. Tú cuando haces esto, acabas pues teniendo todo el documento de todo lo que se ha hablado, cosa que es súper útil. No sé si la gente lo ha utilizado alguna vez, pero te simplifica mucho el trabajo de tener que estar pensando en qué tengo que apuntar y qué no. Entonces, lo que tengo aquí es una versión descafeinada de una reunión real de la captación de requisitos de esta nueva característica del producto. Básicamente, pues, está resumido el contexto y el problema, se inicia la reunión para discutir la implementación, bla, 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 ¿vale? Que tenemos la típica paja contextual. Y luego entramos ya en la parte más técnica de lo que tenemos que implementar. Entonces, normalmente cuando nosotros desarrollamos o estamos definiendo requisitos, nos quedamos en este punto. Porque luego traducir esto a historias de usuario y a tickets, todos sabemos de quién es la responsabilidad, no del developer, ¿no? La responsabilidad del product manager o del PM o del Scrum Master o lo que tengáis en vuestra empresa. Entonces, con la inteligencia artificial nosotros podemos agarrar esto y simplificar todo este proceso y realmente acomodarlo a nuestro flujo. No hace falta una herramienta mucho más completa que ChatGPT, ¿vale? No vamos aquí ahora a entrar en cosas muy raras, simplemente nosotros podemos copiar todo este documento y pedirle a ChatGPT que nos haga las historias de usuario. Claro, porque ahora mismo es una conversación que se puede tener en una reunión que a veces dista bastante de cuáles son los requisitos técnicos o de las historias de usuario. No deja de ser una charla sin más. Ahora vamos a intentar transformarla y llevarla hacia donde nosotros queremos llegar, que es precisamente el software final, ¿no? Correcto. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es aquí yo me he inventado este prompt, no os preocupéis que todo esto lo vais a recibir, donde le pido que me genere una historia de usuario. ¿Qué hay de bueno en las historias de usuario? Que todas están formadas siempre con el mismo formato. Como usuario quiero hacer una acción para obtener un beneficio. Internet está plagado de ejemplos de esto. Por lo tanto, las LLM, estos modelos de generación de texto, están súper acostumbrados a producir este tipo de contenido. Por lo tanto, si yo a ChatGPT le paso este prompt de generarme las historias de usuario y le paso todo el contexto de la reunión, puedo ver que rápidamente me está armando el set de historias de usuario. Fijaros, ya me está haciendo. Como cliente, quiero recibir un código de verificación por SMS cuando mi pedido esté en reparto. Para lo que sea, ¿no? Confirmar que soy yo quien lo recibe. Fijaros que aquí ya me ha hecho todo esto. ¿Qué ocurre? Puedo ir un punto más allá. ¿Qué echamos de menos los desarrolladores cuando estamos haciendo historias de usuario? Los criterios de aceptación. Es decir, nosotros quizá lo que necesitamos es exactamente definir cuando una historia de usuario está completa. Claro. Una cosa es lo que yo quiero, pero vale, ¿cómo aplica y qué tengo que hacer para que de verdad tenga sentido esa historia de usuario? Exacto. Y esto vincula muy bien porque luego podré utilizar esto para generar código, pero esto lo vemos ahora más adelante. Si yo le paso ahora este prompt a ChatGPT, directamente genérame criterios de aceptación estilo Gherkin, ¿vale? Que es también un formato súper estandarizado, yo se lo puedo lanzar y aquí, como veis ahora, está pensando. Normalmente cuando le lanzamos que genere los criterios se pone en modo thinking, como vimos ayer con Nerea, que significa básicamente que está analizando todo lo que tenía escrito para acabar de definir bien el criterio, ¿vale? Fijaros que aquí me está escribiendo ya en modo Gherkin todo el tema de los criterios de aceptación. Fijaros, me define la feature y me define directamente pues como negocio, quiero validar entregas, me pone el background de la historia de usuario, las diferentes features que tengo que organizar. Entonces yo aquí ya tendría un primer paso que yo puedo utilizar para planificar
lo que sería la programación o el trabajo. Fijaros que de momento no he usado la IA para generar código. La estoy utilizando para ayudarme a organizar mi proyecto. Ok. Martín, sube un poquito el micro, que dicen ahí desde el chat que se te escucha ¿Sí? bajito. Aquí. Ahí está, genial. Perfecto. Espero que me escuchéis bien ahora, chat, que es muy interesante esto. Entonces, yo aquí ya tendría todos los criterios de aceptación. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora nos vamos a ir a código y nos vamos al terminal porque voy a utilizar Cloud Code para organizarme todo esto en un proyecto real. Pero yo lo que no quiero hacer es tirar esto a Cloud Code y que me empiece a generar código, porque hay un paso previo antes en el proceso de desarrollo de software, que es generar todos los tickets. Claro. ¿Vale? Que lo digan en el chat. ¿Qué herramientas utilizáis para hacer tickets? ¿Cuántos usan Jira? ¡Socorro! ¡Jira! ¿Cuántos usan Asana? ¿Cuántos usan Trello? Yo personalmente uso Linear, que está muy bien. Es genial. Y lo que hay es lo que se conoce como un servidor MCP. ¿Vale? Un servidor MCP no deja de ser un enchufe. Sí, a ver, al buscar este término tampoco es cuestión de que nos paremos absolutamente en todo, pero entender que en este momento el MCP es un término que puede hacer referencia como una especie de API, básicamente algo que permite a sistemas hablar, vamos a decirlo así, y que tenemos que tener muy presentes en esta revolución de la IA, en esta era de la IA, porque es la manera de comunicarnos con estos sistemas. Al final se está convirtiendo en el estándar de comunicación entre diferentes modelos. Eso y es. prácticamente todos los modelos que hay en el mercado son compatibles con la mayoría de servidores de MCP. Hay servidores MCP de todo tipo. Hay para GitHub, han sacado recientemente uno para controlar Chrome incluso. La realidad es que todo el mundo va a tener que sacar su servidor MCP, toda herramienta, para poder acabar hablando con ella, ¿no? Correcto. Entonces, el de Linear va muy bien, porque el de Linear al final tú lo puedes conectar a tu Cloud Code. Y digo Cloud Code porque es el que voy a utilizar en el ejemplo, pero podéis utilizar cualquier modelo, ¿de acuerdo? Si estáis utilizando Copilot o lo que sea, estoy seguro que hay formas de conectar este MCP. Pero al final lo que hace es que le dice a la IA pues cómo conectarse. Para instalarlo, lo de siempre, lo tendréis en los apuntes, pero aquí tenéis en la documentación pues todo lo necesario para poder configurarlo. Veis aquí con Windsurf, aquí con Visual Studio Code, con Cursor, con Zed, con todo lo que haga falta. Hacer ese ejercicio, configurar un MCP, porque esto se va a convertir como en el ABC, ¿no? Del desarrollador con IA, ¿no? Sí, sí. Al final te da mucha potencia para tú poder hacer herramientas incluso que te simplifiquen el trabajo, porque puedes hacer customs incluso. Claro. No solamente configurar los que ya existen, sino que hay librerías y todo esto para poder crearlos. Pero bueno, una vez tengamos el MCP de Linear configurado, básicamente lo que os pide es autenticaros y todo esto, y nos podemos ir ahora a Cloud Code. No olvidemos lo que teníamos, ¿eh? Teníamos aquí todos los criterios de aceptación de las historias de usuario. ¿Qué he hecho yo? Simplemente, pues, si aquí vamos a el taller, veis que tengo un fichero que se llama requerimientos.md, que, obviamente, como no vamos muy sobrados de tiempo, yo lo he simplificado y he dejado solamente una feature para que Cloud no se tire. Pero quien dice una feature, podrían estar aquí 100 features, ¿no? Exacto, podrían estar todas, pero bueno, he dejado aquí una, como veis. Simplemente lo he copiado y lo he pegado de ChatGPT. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora con Cloud? Básicamente le voy a pedir que me genere todos los tickets. Por aquí tengo el prompt ya hecho por aquí, que es este, que fijaros que lo que pone es que me cree un ticket de Linear para la historia de usuario que está definida en el fichero de requerimientos. Cuando yo le doy enter a esto, directamente lo que va a hacer va a ser conectarse al MCP de Linear. Ya está autenticado con mi cuenta. Al final esto tenéis que hacer el login con la cuenta que tengáis. Y como veis, directamente está detectando que, como le he dicho que es Linear, quiero utilizar el MCP, que es este Linear Server. ¿Ok? Yo le doy a Yes y ahora Cloud Code está pensando, está haciendo sus modelos para conectarse con el board y crearme los tickets necesarios. Mientras lo va pensando, os voy enseñando un poco lo que me crea. Y es que aquí tengo algunos ya que he creado para este taller, ¿no? Estos son algunos tickets, por ejemplo, que como veis ya me lo pone con su descripción, con sus criterios de aceptación y con detalles técnicos. Es decir, ya está dando todo el contexto en generar un ticket. Chat, ¿cuánto tiempo habéis estado vosotros en escribir tickets de features que habéis hablado? O sea, diría, solo en pensarlo, no al fin y al cabo acabar decidiendo esos criterios de aceptación y diciendo, bueno, ahora tenemos que pasarlos a la herramienta para acabar gestionando el flujo de vida de nuestra aplicación, lo que sea. Esto es que iba a decir, ¿son horas o son días o son semanas? Básicamente nos puede acabar llevando esto. Y veis que todo está conectado, que desde Cloud Code lo que tiene es el contexto de la aplicación, que en el momento que le dijo Linear, dijo, sí, yo tengo un MCP conectado a Linear, ya sé cuál es la cuenta de Linear y dónde tengo que empezar a escribir, dónde tengo que empezar a crear todas las historias de usuario. Correcto. Y al final puedo incluso ir un poco más allá, porque una vez tengo el ticket creado, yo puedo directamente decirle a Cloud Code, oye, trabaja en el ticket con este ID. La magia. Entonces, yo aquí tengo un prompt que fijaros que tiene varias partes, ¿ok? Primero mirad que
cuando tú eres desarrollador y estás trabajando, tú no te pones a escribir código a muerte desde el principio, ¿no? Claro. Todos hemos visto estos tweets de gente que está en plan, ay, le he pedido a Cloud Code o a la IA de turno que me haga un refactor de todo mi código, me ha cambiado 2000 ficheros y ahora no funciona nada, como intentando dejar mal a la IA. ¿Por qué? Pero mi pregunta es, tú como desarrollador, no coges el proyecto, modificas 2000 líneas y lo dejas sin ningún commit y sin ningún tipo de estatus. Claro. ¿No es así? Aquí es muy importante, porque yo creo que la IA lo que viene a darnos es una herramienta. Y esa herramienta lo que viene es a simplificar nuestros procesos, a quizás acelerarlos, pero teniendo en cuenta que el proceso más básico y más fundamental del desarrollo de software está bien definido. Que justamente es lo que está mostrando Martín. Cómo tenemos que iniciar, imagínate una reunión, tenemos un kickoff, tenemos un brainstorming, decimos, va, ok, queremos desarrollar un producto. Después acaban surgiendo cada una de las historias de usuario. Esas historias de usuario, cuáles son los criterios de aceptación que tienen. Eso después lo tenemos que pasar a una herramienta de gestión de requisitos, como estábamos viendo. Y después llegamos los desarrolladores y decimos, bueno, tú tienes que agarrar esta historia de usuario y tienes que ponerte a trabajar en ella, pero te pones a trabajar en algo acotado, no te pones a trabajar no, quiero crear una tienda online, no, tú tienes que crear ahora el login de la tienda online, o tú tendrás que crear esta parte del carrito, tú tendrás que crear este banner o lo que sea. Entonces, esas son las historias de usuario. Exacto. Y al final tú también trabajas en una branch. Claro. Es decir, la IA cuanto más acotada esté y más pequeños sean los cambios que tenga que hacer, mejor va a trabajar. Entonces, fijaros, yo le he dicho a Cloud Code que trabaje con ese ticket. ¿Y qué me está haciendo? Ya me está creando una branch específica para ese ticket. Entonces se lo digo y ahora me va a mover mi repositorio a esa branch y puedo empezar a trabajar directamente sin afectar a las otras partes del código. De cómo se tiene que trabajar. Correcto. Ahora, si se le va la pinza a la inteligencia artificial y me hace un refactor de 2000 ficheros, no he acabado jodiendo mi proyecto. Que eso es lo importante, ¿no? Claro. Fijaros que Cloud Code va muy bien porque te hace todo el proceso, ¿vale? Te hace la llamada a Git, te crea la branch y todo esto. Fijaros también que en el prompt tenía que quería que empezara a desarrollar con TDD, ¿vale? A Cloud Code tú le puedes dar contexto, le puedes decir cómo quieres que trabaje. A mí personalmente me gusta trabajar con TDD, Bryce, no sé al resto de desarrolladores. Y esto es importante también pararnos aquí. ¿Por qué TDD? Porque sabemos lo que es TDD y sabemos cómo desarrollar de manera segura y siguiendo metodologías. Aquí es donde entra la importancia o donde yo también quiero aprovechar para derribar esas barreras de, claro, con bytecoding se hace todo. Y yo digo, no. Una persona que desarrolla con bytecoding desarrolla una manera muy diferente de cómo desarrolla un programador que tiene esos conocimientos. Claro, una persona que no sabe cuáles son las metodologías que tenemos que utilizar para hacer código seguro, para en este caso hacer un código testable, ya desde el primer minuto, pues empezamos a lanzar prompts y a aceptar pues código de 5000 líneas de golpe y después pasa lo que pasa. Exacto. Y al final, cuando tú a Cloud Code le das las instrucciones correctas, en este caso yo le he dicho, por favor, utiliza el test runner de Node. Fijaros que me está usando el Node test. Escríbeme los test vacíos. Fijaros que me ha escrito ya directamente los test de la historia de usuario que estaba en el ticket. ¿Vale? Yo solo le he dicho, en plan, usa el ticket tal 18, si no recuerdo mal, es el que le he pasado. Sí. Y ya me está escribiendo aquí los test vacíos para que yo tenga una fase inicial en la que puedo empezar a trabajar desarrollando TDD. Esto lo puedo expandir todo lo que haga falta. Y a partir de aquí puedo decirle en plan, vale, ahora implementame el primer test con un servicio de base de datos moqueado en memoria, por ejemplo. Y además Cloud Code, fíjate lo que está haciendo, me está pidiendo ejecutar el test para comprobar cómo está. Por lo tanto, Cloud Code ya sabe por el concepto de TDD, y por eso es importante conocer los conceptos, porque la IA trabajará mejor si le dices exactamente lo que necesitas, va a hacer el flujo típico, que es creo test en rojo, hago código, compruebo que el test está en verde y genero otro test. Es decir, yo puedo replicar ese flujo que usaría de forma manual como desarrollador en mi día a día, pero aprovechándome de la inteligencia artificial para simplificar muchas partes del proceso. Y seamos conscientes de lo que implica todo esto, porque podemos llegar a pensar, bueno, Bryce, pero incluso podríamos ir más rápido. Por favor, ser sinceros con vosotros mismos. Esto es ir infinitamente más rápido de lo que íbamos si tuviéramos que desarrollar línea a línea. No querramos, como yo digo a veces, que damos la mano y ya agarramos el brazo directamente. No es bueno pasar de 0
entendiendo por cero que nosotros teníamos que desarrollar antes línea a línea, a 100 que es que absolutamente todo lo haga la IA. No, tú tienes que ir guiándola poquito a poco y aún así eso son días y horas y semanas o meses que te vas a acabar ahorrando a la larga. Entonces, llevemos ese proceso porque es lo que de verdad nos va a ayudar a marcar también la diferencia con alguien que de verdad no tenga esos conocimientos claros. Y es muy importante el contexto. Es decir, al final todo lo que hemos estado haciendo ahora, el generar las historias de usuario desde el documento, el generar los criterios de aceptación, el generar los tickets, a la inteligencia artificial le está dando todo un contexto, sobre todo los test, te diría que son parte más fuerte, esencial, que van a guiarla a cómo quieres que desarrolle la IA. Porque a veces tú cuando le pides simplemente un simple prompt a Cursor o lo que sea, te empieza a hacer cosas muy raras, en general es porque no tiene suficiente contexto como para saber hacia dónde guiar el proceso. No sé hacia dónde tengo que ir, pues me lo voy a inventar directamente. Exacto. Si lo quisiéramos llevar un punto más allá, incluso le puedo pedir a Cloud que me implemente la lógica necesaria para pasar los test. Claro. Entonces, esto ya depende un poco de cómo queráis trabajar, pero en general a mí me gusta trabajar como con test acotados. Yo le digo, vale, trabaja en el servicio de otpservice.test, él me va a leer los test y me va a implementar exactamente el código que necesito para poder pasar los test. Y si comete errores y no los pasa, al final tengo una salvaguarda. Fijaros que aquí ya me está generando los test en específico, ¿no? Fijaros, ya me está diciendo, pues mira, un test de que el OTP tenga 5 dígitos. Un test de que el OTP esté asociado con la order, con el pedido. Ya me está generando todo el código. Es decir, yo me he visto muchas reviews de gente que está trabajando en empresas que utilizan mucho la IA, creo que en Anthropic, de hecho que lo vi, que dicen que ahora en toda PR tiene que sí o sí haber una suite de text extensa, porque la IA te los hace muy fácil. Ahora bien, es importante que el código siga la estructura estable y conforme a las necesidades del proyecto. Es decir, si tú tienes código muy distinto en un módulo y muy distinto en otro, la IA a veces se puede confundir. ¿Vale? Cuanto más estable tengáis todo el proceso de creación del código, la IA va a ir mucho más rápido porque simplemente va a pillar de ejemplos otros test, va a pillar de ejemplos otras cosas que ya tengáis implementadas y las va a replicar de una forma muy sencilla. Y fijaros que esto es una sensación donde tienes a alguien que está escribiendo el código por ti y tú te encargas a hacer revisión, análisis y asegurarte de que todo funcione correctamente y haces la función más importante de un desarrollador, que no es explicar código, para nada, sino plantearte qué tests son útiles y cuáles no, qué features son realmente las básicas para esa historia de usuario. Entras en un mundo más de analista, de solucionador de problemas y no tanto de picateclas. En donde yo creo que siempre teníamos que haber estado presentes y donde siempre teníamos que haber puesto más fuerza, pero muchas veces por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de requisitos, no se podía llegar a eso. El decir, bueno, es que no, yo ahora voy a crear 2 tests para esta feature para salir un poquito del paso y tal. Ahora no vas a tener ningún problema, ninguna limitación en que esta suite de tests para una feature o para una historia de usuario, como estábamos viendo, sean 20 tests, 30 tests, 40 tests, no pasa nada. Se crean de manera más rápida y está asegurando la estabilidad de la aplicación y que nosotros podamos seguir escalándola y podamos seguir añadiendo piezas, digamos, de Lego ahí en nuestra aplicación sin que nada se rompa. Al final tenemos que nosotros marcar esa seguridad de alguna forma. Y es la diferencia entre cuando decimos el aprender la IA simplemente a promptear o aprender a que la IA mejore nuestros procesos. Y al final básicamente es, una vez tengamos ya el código y los test pasando, reiniciar el ciclo, irnos a la siguiente feature y así vamos desplegando. Como también lo tenemos conectado con Linear, con los tickets, cada vez que yo vaya haciendo push a Git, pues el ticket me va a ir cambiando de estatus. Se me va a ir marcando in progress, se me va a ir marcando como done, por lo que también le das información a negocio de cuál es el estatus del proyecto. Al final has hecho todo el flujo que antes quizá necesitabas pues a 2 PMs, a gente ahí mirando, a gente haciendo código, un poco revisando todo lo que ocurre en, ¿qué? 5 minutos. Sí. Y ayer daba una cifra y era el 90% de la gente que utiliza IA, pues siente una satisfacción. Decidme por el chat si habéis sentido esa satisfacción viendo cómo nosotros estamos dirigiendo, pero siempre con un control, siempre con un sentido, siempre con ese conocimiento base que debemos de tener ya desde el principio como desarrolladores y cómo en realidad pues vamos moviendo los hilos, vamos orquestando. Llega un momento en el que tú tienes que de verdad desarrollar y tocar algo muy concreto. Lo haces, no hay ningún problema. Por supuesto sabemos programar y tenemos que saber programar y eso no hay que olvidarlo porque si no tampoco entenderemos el código. Y te diré más, y esto creo que al chat le va a dar satisfacción a los que nos están viendo. Fijaros que, por un lado, yo he ejecutado los tests a mano porque quería comprobar que los tests estaban pasando y efectivamente todos están ok. Y el propio Cloud Code, como está usando TDD,
me ha tirado todos los test y están ahora mismo todos Ahí en los verde. tenemos. Perfecto. Bueno, aplauso, ¿no? Muchísimas gracias, Martín. Nada, gracias a ti, Bryce. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que habéis flipado. Y si no habéis flipado, repasar este vídeo porque seguramente os cambie vuestro flujo de trabajo rápidamente. Creo que estamos entendiendo de una manera muy simple que la IA pues, es nuestra amiga, que en ningún caso tampoco nosotros somos piezas que sobremos, que eso es algo que a mí cada vez, no sé, cada vez que leo por ahí es que los desarrolladores ya no hacen falta. ¿Vosotros creéis que este proceso hecho por alguien que no sea desarrollador lo podría hacer de manera simple y sobre todo de manera segura? Estoy seguro que ni de broma. Pero no nos queremos quedar aquí y por eso yo tengo ya listo por aquí a Kiko. Pero Kiko, ¿en qué momento has llegado? Que yo no me he dado aquí ni cuenta. Lo ¿Qué hacemos tal? todo rápido. Bueno, bienvenido Kiko. Nos va a seguir aquí, si no corrígeme, avanzando porque ya hemos visto, bueno, ahora tenemos a la IA y le estábamos dando aquí como ciertas señales, pero la IA aún va un poquito libre. Aún la podríamos refinar más para que todo esto, todas estas señales que le estaba indicando Martín, aún lo podamos hacer muchísimo mejor. Martín decía una palabra muy importante que es el contexto. ¿Qué vamos a entender ahora por contexto y cómo vamos a poder mejorar el contexto para enseñar a la IA a entender nuestro proyecto? Vamos a hablar del contexto, pero antes de empezar con mi clase, tengo que mencionar que yo quería venir aquí a hablar de memes de programación y Bryce no me ha dejado. No, por lo que sea. ¿Sabes? Así que, pues, lo que tenéis que hacer ahora es indicarle a Bryce que realmente queríais esa charla para poder hacerla otro día y darle ahí al like a tope mientras estamos en esta clase para que de luego Bryce se vea obligado a que tenga que hacer mi charla de memes. ¿vale? Quiero likes y decir la palabra memes en el chat Exacto. para que yo eso me lo quede cuando esté revisando la clase y diga, bueno, pues en la siguiente hacemos clase únicamente de memes de programación. Entonces, como decía antes Bryce, el título que le he dado a este taller es cómo enseñar a la IA a entender mejor tu proyecto, es decir, a darle contexto a la IA sobre tu proyecto. Pero en realidad esto va de ser perezoso, ¿vale? O sea, que todos los que seáis perezosos, estad atentos porque aquí vamos a hablar de cómo ser perezoso te va a hacer mejor programador. Ya era hora, ¿no? De relajarnos un poco. Exacto. Y para daros contexto a vosotros, os voy a contar mi situación de cómo llegué a estas conclusiones que vamos a contar. Hace unos meses, cuando yo utilizaba Codex, que para aquel que no lo sepa, Codex es un agente de inteligencia artificial que, a diferencia de, por ejemplo, ChatGPT, lo que hace es que modifica directamente archivos de tu código, pues yo cuando lo utilizaba, claro, a mí yo quería que me hiciera cosas relacionadas con la base de datos, que me sacara queries con la base de datos, que el que no lo sepa, queries es ese trocito de código que interactúa con la base de datos y saca o actualiza datos. Pues estas queries, claro, cada vez que yo le pedía una query, tenía que explicarle todo el contexto de lo que era la base de datos, cuántas tablas tenía, cuáles eran los campos que tenía la base de datos, las relaciones entre las tablas. Un coñazo, Y vamos. es como que, qué pereza, Bryce, tener que contarle todo esto cada vez Sí, a sí. Codex para que me hiciera bien lo que es este trocito de código, ¿no? Entonces digo, tiene que haber una manera mejor. Recopilando un poco para atrás cómo lo hacía antes de la asistencia de Codex, yo utilizaba ChatGPT y lo que hacía era pasarle un archivo el cual contenía lo que es toda la estructura de la base de datos y de esa forma pues yo podía hacerle queries tan básicas como la que estáis viendo ahí de haz una query para sacar los usuarios y ya ChatGPT sabía que había una tabla llamada user, los campos que tenía y todo. Entonces pensé, vale, ¿cómo puedo extrapolar esto a Codex? Porque realmente Codex, en aquella época, estamos hablando de hace un mes, no se podía subir archivos. Hoy en día ya Bueno, a la velocidad a la que cambia, pues sí. podemos subir ya archivos y hacer esto mismo. Pero cuando yo tenía esa necesidad, todavía no existía. Entonces pensé, ¿por qué no subir este archivo dentro del propio proyecto? Claro. ¿no? Porque al final... Bueno, es una forma de trampear ahí, está bien dentro del contexto del proyecto. Claro, Codex ya lee todos los archivos de todo el proyecto. Así que si lo subo ahí, ¿por qué no va a funcionar? Y entonces, pues, hice una prueba de subir, de crear una carpeta que se llama Context y ahí dentro subir el archivo SQL de la base de datos. Claro. Y de esta forma funcionó maravillosamente. O sea, eso era magia, Bryce. Hack. O sea, yo le pedía a Codex que me hiciera una query de lo que quisiera y él ya sabía perfectamente todo lo que tenía, toda la estructura de lo que es la base de datos y de esa forma pues me sacaba, sin yo tener que decirle exactamente cómo era. Entonces, os voy a enseñar ahora un par de ejemplos de un proyecto, que primero os voy a enseñar lo que es el proyecto. Por aquí tenemos esta página web, ¿vale? Que ya sabéis cómo hacer cosas así rápidamente con IA.
¿vale? Esto está tal y como enseñaron ayer, en las clases de ayer. Y aquí tenemos una página que es pues, una tienda de tazas para programadores. Ok. ¿Vale? Bueno, buena tienda. Entonces, me gusta. Ahora os voy a enseñar, aquí tenemos el proyecto y como veis tenemos esta carpeta Codex con este archivo SQL. Ok. Pues os voy a enseñar como el mismo prompt en Codex con y sin esta carpeta context, con y sin este archivo SQL, Ok. ¿vale? Para que veáis la diferencia. Entonces, primero os hago un overview rápido de Codex para que os hagáis la idea cómo es, que es esto de aquí, como veis es súper sencillo, es un chat que tú aquí le escribes lo que quieras pedirle y él ya te lo modifica dentro de tu proyecto, ¿vale? O sea, te modifica los archivos de tu proyecto. Como veis, yo por aquí abajo tengo como estas tareas, ¿vale? Cuando tú lo escribes aquí, pues genera lo que son tareas y estas ya están terminadas, ¿vale? Porque no vamos a esperar aquí a que se tire 10 minutos para hacer la tarea, Eso es. que es lo que suele tardar. Vale, vamos a ver. Lo que yo le voy a pedir es que en la pantalla, en la página que habéis visto, que añada un nuevo apartado, aquí estáis viendo, añade un nuevo apartado con las últimas 5 compras, indicando el nombre de usuario, la ciudad y la taza que compró, ¿vale? Esto se suele hacer en web de ventas, pues para animar a la gente y que vean que otras personas están comprando. Pues Ok. vamos a añadir algo así, ¿no? Y al final indico que tiene que sacar los datos de la base de datos. Pues con este prompt genera aquí como muchas cosas, ¿vale? Mucho código, que no tenemos que entender todo este código, sino lo que tenemos que ver es dónde está la query, dónde está el trocito de código que accede a la base de datos, ¿vale? Lo estoy Que viendo. Es este que está aquí, buena vista, Bryce. Que es este que tenemos aquí, ¿vale? Y como veis, pues aquí está intentando sacar los datos de Ok. una tabla de compras, está sacando el nombre de usuario, la ciudad, el nombre de la taza. Aparentemente, todo muy bien, si no fuera porque esta base de datos no existe. Oh. ¿Vale? O sea, esta tabla no existe. Casi. Estos campos no existen. O sea, no la ha sacado Mal. bien. Mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer que exista? Ahora, el siguiente paso es añadirle esta carpeta, ¿vale? De context. Y vamos a hacer el mismo prompt, exactamente el mismo, pero Ok. en el proyecto con ese cambio. Vale. Entonces, lo tenemos aquí. Como veis, es exactamente el mismo prompt. Y aquí, entre varias cosas que nos ha generado, ¿vale? Volvemos a buscar la query que está aquí. Ya tiene otra pinta, ¿no? Que como ves, Bryce, esto ya es otra cosa. Es bastante más compleja, pero ahora sí que está sacando lo que son los datos Ajá. de los sitios que tocan, ¿no? Ok. Hay una tabla orders, que es donde están los datos, que si nos vamos aquí, pues aquí en todo este archivo que tiene, Claro. fijaos qué largo que es, toda esta es la base de datos real, la estructura, Sí. no los datos, sino lo que es Sí, la el estructura. script de creación de toda la estructura de la base. Exacto, lo que es la estructura. Y aquí pues ya está sacando los datos que le hemos pedido, el nombre de usuario de la tabla de usuarios, en fin, el nombre de las tazas de la tabla de tazas y está bien, esto existe. Y Ok. fijaos que ha sido exactamente el mismo prompt. No ha sido un prompt que tú tengas que explicarle cómo es la base de datos, o sea que podemos ser ahí perezosos a la hora de escribirles prompt vagos, porque con ese contexto que tiene de más, pues ya funciona perfectamente. Y una cosa interesante también que tiene lo que es crear algo así, es que esto funciona no solo con Codex, ¿vale? Funciona con cualquier tipo de agente que interactúe con tu proyecto. Claro. ¿Vale? Esto es Porque- importante también decirlo porque tú estabas con Codex, pero bueno, ya tenemos estos tipo agentes, vamos a decirle, que son capaces de interactuar con nuestro código y acabar modificándolo. La realidad es que podéis utilizar el que queráis porque creo que ahora nos vas a contar, estaría bien algún tipo de estándar, ¿no? Exacto, porque ahora vamos al siguiente paso. Una vez que yo ya me di cuenta de que esto pues funcionaba con lo que son las queries, en este caso así como muy concreto, empecé a darle vueltas y pensar, oye, quizás esto se puede aplicar a más cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué le tengo yo que explicar a Codex cada vez cómo quiero que me nombre las variables? ¿Cómo quiero que me genere los ficheros? Yo qué sé, estilos de código, ¿no? Reglas que tú y tu equipo tengáis internamente. Yo quiero que programe como yo programaría. Exactamente. Eso es lo que tenemos que conseguir. Que con un prompt muy vago tú puedas decirle y él sepa ya cuáles son las reglas y cómo tiene que programar. ¿Vale? Pues entonces, antes de seguir inventándome cosas y metiendo cosas en esa carpeta y a lo loco, estuve pensando de si hay algún estándar ya creado. Claro. Entonces empecé una durísima búsqueda por internet, le pregunté a ChatGPT, y encontré un casi estándar, ¿vale? Llamado agents.md. ¿Vale? Que esto digo que es un casi estándar porque realmente todo esto es tan nuevo que Claro. todavía no hay un estándar como tal. ¿Y qué es esto de agents.md? Al final es un fichero
¿vale? De texto que añadimos también a nuestro proyecto. Por eso también es una ventaja de que vuelve a ser compatible esto con cualquier tipo de agente de inteligencia artificial que lea tus ficheros. Y aquí tú le puedes decir, pues bueno, aquí tengo algunos ejemplos de la misión del proyecto, las reglas, el estilo de código. Otra cosa importante aquí también es las fuentes de verdad, ¿vale? Tú ahí en ese archivo le puedes decir, oye, pues que sepas que la base de datos, si tienes alguna duda sobre la base de datos, está dentro de la carpeta context en el archivo database.sql. Ok. O si, por ejemplo, yo qué sé, no sabes cómo es el flujo de usuario al hacer login, pues vete a la carpeta docs, a la documentación, donde está ahí cómo tiene que ser el diagrama del flujo de cuando inicia sesión un usuario. Y algo importante, ahora que ya estoy viendo el agents y ese concepto de agente y cómo le podemos dar contexto, preparaos porque Kiko va a explicar cómo darle todo ese contexto y después va a llegar Alan y va a estirar cómo todo ese contexto puede hacer barbaridades con los agentes. Entonces, quedaros, por favor, porque vais a ver cómo vamos a pasar de esos pasos iniciales y cómo le empezamos a decir a la IA, hey, yo quiero que trabajes de esta manera concreta, a después crear nuestro propio ejército de agentes y de IAs trabajando en paralelo. Así que, bueno, atender mucho a lo que va a contar Kiko. Si es que no podíamos haberlo organizado mejor. O sea, si es que... Está todo pensado. Os voy a enseñar ahora un poco la página web de AgentsMD, ¿vale? Para que le tengáis ahí en mente. O sea, es tan simple como agents.md. Esta es la web. Y aquí veis un pequeño ejemplo de lo que es un agents. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Y lo vamos a probar. Pero como veis, simplemente es texto escrito en Markdown, ¿vale? Es, pues eso, simplemente texto plano y ya está. un archivo de texto. ¿Vale? Aquí la vemos un poco por encima y aquí veis que esto es compatible con todos estos asistentes de código. Claro, que no es estándar de momento porque Todavía salió no. hace nada, pero ya veis que aquí están los principales modelos y así herramientas que ya nos están dejando claro que, ojo, esto aún no es estándar porque no hemos tenido el tiempo físico para volverlo un estándar, pero aquí todo lo que ya se usa a día de hoy ya dice, esto ya lo entiende, así que empezar a utilizar este agentsmd como fichero principal de contexto. Exacto. Y tanto el agentsmd como lo de la carpeta context todavía no son estándares como tal, como dice Bryce, ninguno de los dos, la carpeta context tampoco, pero es a lo que se está tendiendo. Al final aquí cada uno va haciendo lo que puede o lo que ve que le funciona y poco a poco están haciendo estos estándares, ¿no? Okay. Pero lo del agentsmd yo le veo bastante potencial. Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver ahora un ejemplo del mismo proyecto de antes, ¿vale? De la de esto de las tazas, la web de la venta de tazas, donde vamos a ver cuando tenía el agents y cuando no lo tenía. Aquí estáis viendo el proyecto y como veis aquí tengo este archivo de agents.md y aquí he incluido 3 reglas como muy sencillitas, ¿vale? Para que la entendamos ahora en el proyecto. Voy a decirle que cada función nueva debe incluir un bloque de comentario JSDoc encima, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que cada nuevo trocito de código que haga, que me ponga la explicación de qué hace. Claro, que yo lo haría si estuviera desarrollando, lo que fuera. Al fin y al cabo son las reglas en las que tú te basarías para acabar picando tú el código, ¿no? Exacto. Que me lo ponga comentario, que yo quiero ver qué es lo que hace cada cosa. Después, el siguiente es, todas las variables y funciones deben escribirse en Snake Case. ¿Vale? ¿Qué es esto de Snake Case? Pues ahí lo estáis viendo, ¿vale? Es la forma de escribir trocitos de código dentro de los trocitos de código, ¿vale? Los nombres de las cosas, básicamente, y consiste en que cuando tú tienes 2 palabras consecutivas, le metes lo que es el guión bajo, ¿vale? Como está aquí. Es una nomenclatura muy clásica según qué lenguaje, y ya está. Es como muy clara a la hora de leer. Y después, como tercera regla, le estoy diciendo que no use camel case, que es otra regla que en vez de poner un guión, lo que está haciendo es poner una mayúscula en la nueva palabra que viene a continuación. Eso es. Pues estas son las 3 simples reglas. Claro. Quien dice 3, imaginaos, esto... Como estamos contando siempre, estamos haciendo bloques pequeñitos, vosotros después lo tenéis que aplicar a vuestro contexto y sacarle ya partido según vuestras necesidades. Aquí ponemos 3. Que tenéis 50 reglas que son las que queréis utilizar para programar, meter las 50, meter las 100 o meter las que os dé la gana. Pero bueno, intentar entender que estamos haciendo esos pequeños ejemplos para sacarle chicha ahí rápido, ¿no? Pero mientras más metáis, mejor, ¿eh? Claro, claro. Meter todas las cosas, mientras más específicos seáis, más perezosos podéis ser luego a la hora de escribir los todo prompts. bueno. Es así de simple. Claro. Solo vas a tener que trabajar al principio. Tienes que pensar mucho para después hacer poco. Esa es la regla mágica del programador perezoso. Y bueno, pues entonces, con este agents.md, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo de antes. Os voy a enseñar el mismo prompt ejecutado antes de añadir este agents.md y después de añadir. A ver qué es lo que hace. Vámonos aquí a los ejemplos y aquí tenemos esto.
Esta vez lo que le voy a pedir es crea un manager para gestionar los precios de las tazas, el cual tenga una función para calcular un descuento del 10%, ¿vale? Ok. ¿Qué es esto de crear un manager? Esto es un archivo, ¿vale? Con código para gestionar los precios de las tazas. Ya está, ¿vale? Así de simple. Vale, pues aquí nos genera como varios ficheros, aquí podemos ver varios ficheros y tal, pero aquí vemos que me ha quedado este MacPrice Manager, que es el fichero que le he pedido que me cree, ¿vale? Aquí estamos viendo que encima de todo el fichero me ha puesto una pequeña descripción, gestiona los precios de las tazas, calcula los descuentos, vale, está bien. Aquí me ha puesto otra pues de setear los precios, ¿no? Que es rellenar los precios de las tazas, otra de obtener los precios de las tazas. O sea, el código está bien, no está mal, pero no me ha puesto lo que hace cada una de las funciones, que esto, por ejemplo, sería una función, esto sería otra función, esto sería otra, y así. Uy, ¿la nomenclatura? ¿Qué pasó con ella? Lo mismo pasa con la nomenclatura, no me la ha puesto. ¿Por qué no me la ha puesto? Pues porque no lo sabe. O sea, no tiene el archivo de agents.md todavía, este proyecto, como para saber que tiene que hacerlo de esa manera, ¿no? Que tiene que hacerlo a mi manera. Pues mira, yo soy un raro y me gusta que esté todo en Nightcase, por ejemplo. No pongáis las cosas en Nightcase. Y vamos a ver ahora exactamente el mismo prompt, ¿vale? Como veis aquí, es exactamente el mismo, ¿vale? De crea un manager para gestionar los precios de las tazas, bla, bla, bla. Está exactamente igual. Y aquí tenemos el mismo fichero, ¿vale? Que ha creado el MacPrice Manager. Esta vez el nombre del fichero está en Snakecase también. Fijaos la diferencia, que antes me la ha puesto en otro formato. Esto es KebabCase, pero bueno. Y aquí lo vemos que la ha puesto como Snake. Y ahora aquí vemos que fijaos que cada función, la de getPrice que teníamos antes, la de setPrice, tenemos este pequeño texto, ¿vale? Que es la explicación que le hemos pedido en el agents.md. Ya mejor, incluso ahí con una nomenclatura, unos estándares, etcétera. Y algo curioso, ¿le has dicho en algún momento que utilice ese fichero de contexto y tal, o lo ha pillado solo? ¿Cómo ha funcionado? Con ese el agents.md. Sí. No, esta es la gracia que tiene, que no se lo tienes que pedir. Yo estaba leyendo el prompt y no, es que aquí no se lo está diciendo en ningún momento que lo use. El prompt es esto que veis aquí, es tal cual. Es crea un manager, os lo digo, no tenéis que darle esas especificaciones. Las especificaciones que queráis darle, ya las ponéis dentro de ahí. ¿No? Y él ya se encargará de leerlo. Claro, si queréis que use algo aparte de lo que pongáis en el agents.md, ahí es donde tenéis que indicarle qué queréis que use. ¿Vale? De vete a esta otra carpeta y allí vas a tener el código de las tazas, de cómo se gestionan las tazas. Eso lo podéis también incluir dentro de este archivo. ¿Vale? Y lo que decíamos también de la nomenclatura, aquí veis que todos los nombres, tanto de variables como de funciones, están en Snakecase, ¿vale? Que es exactamente lo que le pedíamos dentro de la gente. Ok. Vale. Ahora aquí tenemos este ejemplo del agents.md, ¿vale? Que ya lo hemos visto. Y vamos a recapitular un poco, ¿vale? Básicamente tenemos los agents.md por un lado, que es como un archivo que nuestro agente va a leer siempre y es compatible con casi todos los agentes que hay de inteligencia artificial ahora mismo que interactúan con todo tu proyecto. Y luego tenemos lo de la carpeta context, porque ¿qué pasa? Tú en el agents.md no le puedes meter, por ejemplo, la base de datos entera, pero sí le puedes decir, oye, que sepas que la base de datos está dentro de context, dentro de database.sql, ¿vale? Estos son los dos puntos claves que tenemos a día de hoy, que como, repito, no son estándares como tal, pero funcionan muy bien, ¿vale? O sea, esta es la verdad. Entonces, de esta manera, una vez que tienes estas dos cosas, ya puedes estar tranquilo que la IA lo va a hacer todo por ti. Yo lo estoy viendo y digo, es que ya no es que creemos ese agents.md para el proyecto que estoy desarrollando. Ahí lo podemos acabar refinando. Pero incluso yo ahora me imagino este fichero empezar a reutilizarlo entre todos mis proyectos, porque si yo ya definí unos estándares y cómo quiero programar o cómo a mí me gustaría, yo creo que ya es el vago dentro del vago, que es que he tenido que crear este fichero una única vez y después esto ya queda para siempre, básicamente. Y sabéis lo mejor, que este fichero podéis pedir a la IA que lo cree. Mucho mejor. Si ya tenéis un proyecto en el que utilizáis ciertas reglas, por ejemplo, Codex, por decir alguno, ya sabe que se utilizan esas ciertas reglas y las va a intentar seguir. Pero si además le decís, oye, créame un archivo agents.md con las reglas que tú veas actuales, ya tienes ahí ese archivo de base y luego puedes tú iterar y corregir lo que ha puesto bien o no. Claro, o sea, y es para ti, podría ser para varios proyectos, para varias personas dentro del equipo, para lo que queramos. Pues bueno, ya sabéis, empezar a utilizar esto, que esto ya está listo para lanzar a producción, que esto no es lo voy a probar, tenéis que crear vuestro fichero agents.md y empezar a probar cómo de verdad empieza a cambiar toda la resolución de los problemas mediante los agentes. De verdad. Recordad
darle like para los memes, ¿eh? Eso. Dadle. Acordaros, a ver si hacemos un taller también con Kiko de los memes. Muchísimas gracias, Kiko. Bueno, gente, seguimos. Os decía que Kiko os estaba enseñando cómo refinar un agente. Cómo decir, hey, agente, no pienses a tu bola, sino que yo ya te voy a ir mandando por dónde tienes que ir, cuáles son las técnicas que vas a tener que seguir. Incluso quiero que programes como a mí me gustaría, pero estábamos hablando de un agente, estábamos hablando de códex. Una cosa, por favor, decidme todos en el chat si os gusta Iron Man, porque a la siguiente persona que tenemos aquí le encanta Iron Man, y no es que le encante, sino que ahora mismo os presento a Alan. Alan, ¿cómo estás? Buena gente. Hello. Se me escucha bien, se me escucha todo perfecto, con toda la energía, con todo, ¿verdad? Bien. Como tiene Pues, que ser. ¿te gusta Iron Man? Me encanta Iron Man, me gusta ser Tony Stark, por eso el bigote. Te gustaría serlo, ¿verdad? Exactamente. Pues venga, Exactamente. enséñanos cómo ser Tony Stark. Perfecto. Primero de todo, esperen que por alguna razón no se me está viendo la pantalla. Aquí estamos, ahora sí. La mía no lo puedo ni ver nada. ¿Qué pasa? A ver, esperen un segundito que... ¿Vale? Lo estoy viendo por allá, que lo estoy viendo por aquí. Pero en un segundito que lo arreglo, en 2 segundos esto no hay problema. Ok, Cosas nada, que no os pasan. preocupéis. Os decía que lo que vamos a ver ahora es cómo todo lo que nos ha enseñado Kiko, cómo darle un contexto a un proyecto, cómo empezar a utilizarlos de un agente, le podemos dar un siguiente paso siendo Tony Stark y ya diciendo, es que yo ya no tengo un agente, voy a tener varios agentes que van a empezar a trabajar entre ellos como si fuera magia. Exactamente, esa es la idea, gente. Hoy les voy a enseñar no solamente a usar la IA, sino cómo pensar cómo usar la IA. Entonces, aquí tengo un libro, esto se lo voy a pasar, no se preocupen, se llama The Amazing Book, lo pueden buscar ya mismo en Google. Os llegarán los gratis. apuntes, no os preocupéis. También va a estar en los apuntes, así que ya por dar este libro pongan like, comentario, todo, lo comparten hasta con su abuela. Entonces, acá la idea principal de este libro es cómo pensar la IA, y les voy a dar un ejemplo espectacular, que es lo que decía aquí el Bryce, que es el tema de ser Tony Stark. Nosotros somos Tony, nosotros somos el orquestador, el arquitecto que maneja todo. Okay. Y después, por el otro lado, tenemos a Cloud Code, que es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy, que va a ser nuestro Jarvis. Pero no nos vamos a quedar ahí. Porque ¿no? Aparte de eso, ¿más? Hay mucho más. Vamos a hacer subagentes. ¿Qué es esto? Son mini Jarvis. Y quiero que lo piensen así. Tenemos el director de orquesta, que es el Tony. Después tenemos el Jarvis, que es justamente el que nos va a decir y va a guiar un poquitito con el sonido. Pero después vamos a tener subagentes que cada uno de ellos tocan un instrumento. Ahora nosotros vamos a decir qué tan alto, qué tan bajo y qué instrumento tocar en qué momento y qué tono. Todo eso, right now. Bien. Entonces, acá vamos a utilizar NVIM en mi caso, pero da igual, esto no interesa, es solamente para mostrarles que acá tengo un código muy bonito, es un código de React. Es más, no les voy a decir ni lo que es, porque lo vamos a ver ahora así rápidamente, ni ejecutándose, ¿bien? Que es un Task Manager, nada más, un manejador de tareas de toda la vida. Pero lo que vamos a estar utilizando en este momento es Cloud Code. Y como vieron, estamos mucho hablando del mismo porque nos encanta. Claro, nos encanta hoy. Que, ayer mismo. Justo en la primera clase decíamos, estamos utilizando mucho Gemini para estas tareas, pero pensar que todo esto tiene que ser agnóstico, que creo que ahí es donde de verdad los programadores somos los importantes, y donde decimos, no, es que yo no es que me haya especializado en utilizar Gemini o Cloud Code, no. Yo, como sé pensar por encima de todas estas IAs, que mañana aparece, no lo sé, otra IA, otro agente, otra aplicación que seguramente va a pasar y va a seguir pasando mes tras mes, año tras año. Ya está, tú tienes este conocimiento, extrapola a las otras herramientas y tira para adelante. Exactamente. Entonces, ahora mismo le voy a dar un recorrido súper rápido de lo que es Cloud Code y qué se puede hacer y demás. Lo primero de todo, vamos a hacer barrita init. ¿Qué va a hacer esto? Va a inicializar lo que estuvieron hablando en las anteriores conversaciones del AgentsMD, que para CLO es el CLO.md. ¿Quiere decir que no funciona? No, funciona perfecto, pueden utilizar AgentMD y es más, es hasta lo recomendado, pero en este caso le vamos a hacer un buen init y ya está. Caso interesante, estamos utilizando la última versión del último modelo de Sonnet que salió ayer. Ayer, socorro. Así que... bueno, nuestro día a día. Exactamente, nuestro día a día hay que seguirse actualizando, hay que seguir estando todo, pero lo importante... ¿Qué hace un agente? Va a manejar herramientas. ¿Qué herramientas? Ya la estamos viendo, miren, lectura, escritura, ejecutar comandos. En resumen, puede hacer lo que quieran. Y lo interesante es que lo hace solo. No tenemos que estar ahí viendo las cosas bien. A ver, el bytecoding es real, gente, y se puede hacer siempre que lo controlemos. Eso es el Tony Stark. Somos el que decimos, sí, esto hacelo, esto no lo hagamos. ¿Y qué pasa? Acuérdense en la película, acuérdense cuando está buscando el elemento y le dice a Jarvis, utilicemos esto, utilicemos el otro. Y Jarvis dice, pero hacemos así, señor. No, eso no lo hagas, porque no es lo que quiero hacer esto. Eso
Es lo que tenemos que hacer. Ok. Entonces, ahora mismo esto lo que ha creado es literalmente ya justamente clo.md, que nos va a servir, que lo tenemos aquí, ¿sí? Lo tenemos en esta partecita del punto clo, que va a tener todo lo necesario para que nosotros podamos entender qué hay dentro de la aplicación. Bien, entonces ahí está, pum, lo quiero crear, le digo que sí, esto es muy importante, no pongan hacer todo, porque acá me van a hacer preguntas. ¿Querés que haga esto? Sí. ¿Querés que haga esto siempre sin que te pregunte? Claro. Controlen. Efectivamente, Ojo. ya lo decía Martín en nuestra primera clase. Siempre nosotros Sí. tenemos que actuar como desarrolladores y tenemos que seguir ese proceso que teníamos antes de la aparición de la IA, y es vamos a ir poquito a poco, vamos a ir controlando, que no queremos que la empresa para la que trabajemos pierda millones de euros, que te cargues tú la culpa, o que si estás Exacto. trabajando en un proyecto que dentro de una temporada eso ya no te funcione y tengas que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Rompo todo? ¿Vuelvo a comenzar? No, si vas poco a poco, que ir poco a poco aún así es ahorrar días y meses. Exactamente. No sé, no pasa nada. Creo que está bien tener esa filosofía. Está perfecto. Es más, tengo información que no puedo dar porque es medio confidencial. Pero hay empresas que utilizan muchísimo la IA para hacer migraciones de herramientas, y si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos? Efectivamente. Confíen en la IA, ¿ven? Hasta un punto. Ojo, de vuelta, directores de orquesta. Entonces, pasando de vuelta al código, vamos a ver que acá ya me lo ha creado. Justamente me va a dar una guía comprensiva de qué es lo que tengo adentro, todo. Pero quiero que vean algo. Ya está entendiendo hasta las tecnologías que se utilizan adentro. Me está diciendo justamente que hay todo lo que tiene que ver con manejo de tareas, bien, de todo. Pero vamos a ir más. Siempre queremos ir más. Una cosa que podemos hacer es pedirle, mira, quiero que seas un arquitecto, que hagas esto y el otro, pero hice algo para ustedes. Acá vamos a ver que tenemos una carpetita comandos. De vuelta, esto está escondido en un archivo .clo. Bien, en esta carpetita de comandos, yo tengo unos comandos ya preparados. Y tengo uno que se llama Run Architect. Y quiero que lo leamos juntos. Analiza el proyecto desde un punto de vista arquitectónico, mira dentro de la carpeta Task Manager, ignora los modules, importantísimo. Escribe un listado de las tecnologías utilizadas, revisa el package JSON para ello. Lo va a hacer solo, sin que ustedes le digan, pero mejor que se lo digamos. Escribe una estructura de la arquitectura utilizada con el listado de carpetas y archivos, y escribe un archivo MD con los resultados y hace un gráfico de Mermaid. Todo esto, ¿qué es el gráfico de Mermaid? Es un gráfico que lo pueden utilizar, que es código literalmente, pero cuando lo ponen en GitHub se renderiza y se ve. Y está hermoso. Y no tienen que hacer nada. Lo mejor para programadores. Y un archivo MD es un archivo de lectura. Nada más ni nada menos. Un README. ¿Bien? Entonces, como esto ya lo tengo hecho y no tengo ganas de escribirlo porque soy bastante perezoso, voy a venir acá y voy a poner /run architect. Cada comando que nosotros pongamos dentro de esta carpetita, bien, con .md, automáticamente lo vamos a poder utilizar como un comando más de clo. Le voy a dar un enter, espero, crucemos dedos, que sea rápido, bien. Que la última versión no falle. Exactamente. Si no, tengo algo preparado, que lo corrí hoy, no se preocupen, que existe, para que vean que es real, no pasa nada. Pero quiero que vean cómo actúa clo. Primero de todo, ya está empezando a leer cosas, está excluyendo lo que le dije. Podemos ver comando a comando cada cosa que se está utilizando. Y de vuelta, me voy a ir preguntando, ¿puedo entrar acá? ¿Puedo leer acá? ¿Puedo ver estos archivos? Por ejemplo, ¿no? Acá está diciendo, quiero buscar todos los archivos que sean de tipo TypeScript, por ejemplo. Dale con todo, no pasa nada. ¿Bien? Entonces, ahí está, ya ha analizado la estructura y carpeta de la aplicación. Ahora mismo está extrayendo qué tecnología se está utilizando. Y todo esto se va haciendo de a poquitito. Mientras esto se hace, porque quiero que lo entiendan esto, pueden tranquilamente, sin ningún tipo de problema, crear otro más. ¿Sí? Podemos agarrar, podemos decir, bueno, quiero ir al Task Manager, este que tengo acá, y abro otro clo, y voy trabajando. No hay ningún tipo de problema. ¿Y se van a pelear entre sí? No pasa nada siempre que lo controlemos, de vuelta. Pero acá puedo ir preguntando otras cosas, no pasa nada. ¿Sí? Ahora voy a volver y miren, sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas, no pasa nada. Hay mucha gente, que por ahí lo han visto en memes y demás, que utilizan 5 terminales, cada una con un clo, y en 5 minutos gastan 1.000 euros. Así que controlen. Calma, multitarea dentro de multitarea bien, pero con sentido, porque esto vale dinero. Exactamente. Muchos preguntarán, ¿se puede hacer esto con otras herramientas? Todo lo que están viendo hoy, sí. Se puede hacer tranquilamente. Lo de subagentes que vamos a ver un ratito, no. Pero pueden utilizar lo que ustedes quieran. Gemini CLI, que es gratuito, lo pueden utilizar. Pueden utilizar Codex, que ya viene con hasta el plan de 20 euros de ChatGPT. Así que lo pueden utilizar y tiene una gran cantidad de tokens para utilizar. Anda muy bien. En caso de clo, lo que sí recomiendo es la versión Max
bien, para sacarle el jugo porque tiene muchísimas funcionalidades, muchísimas cosas y a nivel codificación es excelente. En serio se los digo. Y también entendamos que estamos utilizando ahora estas herramientas de IA al máximo nivel, ¿no? Estamos mostrando cosas que, no sé, decirme también en el chat si conocíais que ya podíamos hacer este tipo de cosas, porque es muy habitual no saber que podemos llegar tan lejos porque lo utilizamos con lo mínimo. También tenemos que razonar con nosotros mismos. Hey, yo le puedo llegar a sacar el máximo partido, yo le puedo sacar ese rendimiento. Piénsalo, una herramienta que vale pues $10 como es GitHub Copilot ahora mismo, o $20 como puede ser pues Claude, lo que sea. Es decir, soy capaz de sacarle ese partido, soy capaz de generar... Bueno, creo que me parece muy difícil llegar a la respuesta de que no. Porque claro, $20 desarrollando software serían igual días y días que te vas a acabar ahorrando. Pero bueno, que tu caso es que no. Hay otras herramientas, son gratuitas. Llega el momento en el que tú dices, le voy a poder sacar el partido, voy a poder empezar a utilizar estos subagentes que nos va a enseñar ahora Alan. Pues digo, joder, venga, vamos a meterle aquí porque con eso voy a acabar generando pues mucha más productividad en mi equipo, en mi proyecto, lo que sea. Exactamente. Es más, he tomado bien algunas cositas del día a día, he trabajado también, porque le pueden pasar, por más que sea una terminal, imágenes, ojito con esto, hacen control V y pego una imagen. He pasado imágenes completas de Figma y le he pedido, por ejemplo, utilizando lo que ha enseñado Martín, todo lo que tiene que ver con hazme requerimientos, hazme tareas, ¿bien? ¿Qué son las tareas de vuelta? Son justamente lo que nosotros utilizamos para poder guiarnos, qué requerimientos, qué cosas tengo que hacer en el día a día para poder trabajarlo, ¿bien? Claro, lo importante que es acabar automatizando procesos y ir dividiendo todas esas tareas que voy a hacer aquí un pequeño recordatorio, pero en la última clase, en la clase de mañana vamos a hablar de automatizaciones. Que ahí ya sí que se va a abrir un abanico de yo creo que todo el mundo va a acabar pensando, quiero acabar automatizando todo lo que pueda, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos automatizado ahora? Entrar a un proyecto sin saber nada y terminar sabiendo todo. Entonces, miren el código. Ahora mismo ha terminado, ¿sí? Ya me ha hecho todo. Si quieren, vamos a ver que no les estoy mintiendo. Yo vengo acá al código, voy al Task Manager y acá tengo la arquitectura y esto lo ha hecho ahora. Y miren qué rico esto, ¿sí? Ha visto todos los archivos que tenemos, todas las líneas de código que tenemos, bien, ha visto también las coberturas que se utilizan, ha visto las tecnologías que se utilizan y gente, es esta versión, se los prometo. Y lo ha puesto bonito, encima, ya no es solo que... Más bonito porque están en BIM, pero aparte de eso, en serio, esto es espectacular, espectacular. Si yo sigo bajando, miren todo. Miren la estructura de carpetas. Digan si un onboarding para una persona que recién entra a un proyecto, esto no es excelente. Sí. ¿Y cuánto nos costó hacerlo? Mirá que estamos controlados de tiempo. 5 segundos, un ratito. No llevo más. Estos son meses de alguien que primero tenía que elaborar este documento y después alguien que tenga que enterarse de cómo funciona esto. Y podríamos utilizar estos propios agentes y todo lo que llevamos aprendiendo ya desde ayer para poder masticar esta información, ir bebiendo y hacer onboardings así, ¿no? En nada, exactamente. Es más, miren esto, ha visto... Y esto sin configurar, porque es un prompt de 2 segundos. Le di 5 pasos y hacé lo tuyo. Pero miren esto, tengo todas las capas de arquitectura dentro de la aplicación explicaditas, con dibujitos, con cositas. El diagrama acá del Mermaid, que miren es este código. No se preocupen, esto ustedes lo ponen en GitHub y se ve perfecto, ¿sí? Entonces, vean qué bueno que está. Pero ahora sí, creo que es el momento de hacer un agente. Quiero verlo. Se viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillo. /agents. Le damos. Acá yo ya tengo algunos, bien, que ya están preparados, están dentro del libro también, así que no se preocupen. Y vamos a crear nuestro PM. Claramente. La palabra mágica. La palabra mágica. ¿Quién no quiere tener su propio PM? Exactamente, pero este no nos critica, eso es lo bueno. Entonces, acá yo ya tengo de vuelta algo ya preparadito, todo esto va a estar en la parte de apuntes, no se preocupen que está todo espectacular. Bien, lo vamos a leer nuevamente. Sos un Project Manager Elite con más de 20 años de experiencia liderando. Bueno, es una cosa de locos este tipo. Mejor PM del mundo. ¡Guau! Es impresionante. Entonces ahora lo voy a pegar acá y esto es lo bueno. Una de las opciones que tenía es, quiero crear un agente, pero lo quiero hacer con Clo. Entonces yo le voy a decir, ¿qué es lo que quiero? No me importa. ¿Qué es lo que yo necesito? Y ahora me va a crear un agente específico para Clo para justamente sacarle todo el jugo a lo que es Cloud Code, que es hermoso. De cero se los digo. Por ahí hoy te digo que es hermoso, Bryce, pero por ahí mañana te digo que es una porquería. Pero hoy está en día estoy contigo. Sí. Porque yo es de los principales que utilizo también. Sí, es hermoso. Y les digo, esto lo utilizo para todo. Yo lo utilizo también para hacer contenido de streaming, lo utilizo también para contenido de redes sociales y muchísimas otras cosas más.
Odio las redes sociales y eso que soy creador de contenido, pero realmente Clo ahora me está ayudando muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora viene la siguiente parte de los agentes y una de las cosas que vamos a ir seleccionando en pantalla es lo siguiente. Tenemos herramientas, ¿bien? De vuelta, ¿qué herramientas puedo utilizar? Y esto es lo lindo de la gente. Podemos ponerle que use todo o que use solamente, por ejemplo, solo lectura, claro. Que puede editar archivos, por ejemplo. Uy, ¿no? ¿Qué podría hacer nuestro PM? ¿Le dejamos romper el código o no? Me da un poquito de miedo. Pero mira, le vamos a dar la duda, ¿bien? Ok. Pero, ahora sí, esto lo puede decir también en el chat, pero tenemos 3 posibilidades. Sonnet, que ahora mismo, realmente, el modelo que tenemos ahora mismo es el 4.5, que es mejor que el Opus, ya vamos a hablar así rápidamente de eso. Sonnet es ahora mismo el que se utiliza por demás, es el más inteligente, es el más de todo, porque salió ayer. Antes el más inteligente de todo era el Opus. El problema del Opus es lo que se llama un modelo de razonamiento. ¿Qué significa eso? Que utiliza muchísimo contexto, cuanto más contexto, más tokens, cuanto más tokens, más platita, ¿bien? Entonces, cuanto más contexto tiene, mejor razona y puede hacer tareas más complejas. Pero ahora mismo, Sonnet lo supera, usando lo mismo que se usaba antes en la versión vieja. Por lo cual, todos usen Sonnet ahora, ¿sí? Todos. Pero también creo que es importante acabar teniendo ese contexto de decir, bueno, ahora mismo estamos usando Sonnet, por favor, cuando empezáis a utilizar una herramienta, hacer de programadores, claro. hacer cierto análisis. Bueno, en este momento que tú puedes estar viendo este vídeo ahora o puede... Mañana igual sale la mejora de Opus. Yo que sé lo que puede acabar pasando. Échale un tiempo, lee, analiza, entiende qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, para qué voy a tener que necesitar uno, de verdad necesito quemar más dinero con uno o con otro, o me vale un modelo gratuito, lo que sea, hacer ese pequeño análisis y después adaptarlo a vuestras necesidades. Exacto. Nosotros mandamos, ¿no? Al final. Exactamente. Ahí viene la parte interesante. Nosotros, como bien lo dijiste, tiene que adaptarse a nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que adaptar a la gente. ¿Sí? Es más, conozco mucha gente, yo incluido, que utiliza muchos. No utilizo solamente Clo, también utilizo Gemini, también utilizo Code, según lo que necesite, realmente. Y por ejemplo, una de las cosas que ahora vamos a seleccionar es eso, es qué modelo necesito ahora. Entonces vamos a ponerlo para representar bien un PM, vamos a poner Haiku, que es literalmente el más tonto de todos. Entonces yo lo voy a seleccionar. Sirve para nuestro PM. Pobrecito el PM. Vamos a poner Green, le vamos a dar un colorcito lindo y miren, ya me preparó toda una descripción, cuándo lo voy a utilizar, bien, el System Prompt, que es el prompt general de cuándo se va a utilizar esto, y le vamos a dar un buen Enter. Y ya lo tenemos. Vamos a ver que acá tenemos el Project Manager. Ahí lo tenemos. Muy bonito. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Nuevamente, yo ya tengo algo preparado. Tengo un Run PM. Ahí está. Y esto lo que va a hacer es lo siguiente. Run PM utiliza el agente PM. Así nomás, no tengo que decirle el exactamente cuál es en concreto ni nada. Claro, nada. Utiliza tus skills para analizar y calcular las necesidades del proyecto, genera un pequeño plan de proyecto con las tareas necesarias para completar el proyecto, el plan debe incluir una descripción del proyecto al inicio y el plan debe incluir las personas necesarias para completar el proyecto. Vamos a poner esto, perdón que se repite tanto proyecto, es que de vuelta, da igual, ¿bien? Y le vamos a poner entonces run-pm. Un buen enter y va. Ahora, esto tiene una ventaja secreta. Una de las cosas buenas que tiene el AgentsMD o el CloMD en este caso es que tiene el contexto de toda la aplicación. Está buenísimo. Pero cuanto más contexto le estamos dando, también más tonto se pone, más alucina. Porque tiene tantas cosas para agarrar que no sabe de dónde. Entonces, hay que controlarlo. Y lo bueno que tiene utilizar esto es lo siguiente. Que yo tengo un contexto específico apartado dentro de esta gente. Que no ensucia al orquestador, a nuestro Jarvis. Ok. Bien, entonces por ejemplo ahora, como lo ven, acá está Project Manager en verdecito, ya está ejecutando, podemos hacer un control O y podemos ver todo lo que se está haciendo, bien, control O para salir, ahí está perfecto. Digamos que nosotros ahora queremos memorizar algo. Por ejemplo, no sé, vamos a poner así, esto se pone con almohadilla y pueden poner, quiero que el dinero... Verá, ya terminó, qué rápido, no, che. Es que... ¡Guau! No me dio tiempo ni a terminar. Antes tardaba más, ahora ya tarda menos. Sí, aguante 4.5. Bien, entonces quiero que memorices, ¿sí? Que uso dólares, por ejemplo. Y automáticamente, esperen que termine y ahí me va a dejar. Porque una vez que el Project Manager termine, lo que va a hacer el orquestador, Jarvis, es hacerme de mediador. Ahí me acaba de explicar todo. Me resume aquí todo. ¿Sí? Me ha resumido todo. Entonces ahí tenemos descripción del proyecto, objetivos a alcanzar del Task Manager. ¿Sabe qué es un Task Manager? ¿Alguna vez se los dije a ustedes? Sí, muy por arriba. ¿Les dije que hacía esto? No. Ahí está. Tiene un CRUD, colaboración en tiempo real, etc. Propuesta de valor.
necesitamos un frontend senior, un frontend mid-level, un backend, un QA, un UI, un UX, un DevOps y un project Lo manager. tiene clarísimo. Es impresionante. Bueno, este lo podemos sacar. Pero después, tenemos plan por fases también, o sea, evaluación de riesgos, estimaciones de presupuesto. Esto es una locura. Bien, y bastante bien, ¿eh? Lo sacó, la verdad. Y ahora vamos a tirar esto. ¿Dónde lo quiero memorizar? ¿Dentro del proyecto o Ok. para mí? ¿Vale? Bien, dentro de mi computadora, dentro del proyecto. Y ya está. La próxima vez vas a ver que lo quiero en dólares. Entonces, ustedes vean qué rico, qué potente realmente es esto, qué impresionante todo lo que podemos hacer. Todos los ¿sí? agentes que podríamos crear para nuestro equipo, trabajando para nosotros con lo que nos dé la gana. Exactamente. Siguiendo el rol que nos dé la gana. Exactamente. Y es más, esto lo tienen en el libro nuevamente. Tengo todos estos agentes. Ok, ¿sí? ok, Tengo ok. agentes, por ejemplo, un mentor de React que me puede enseñar React. Bien. De vuelta está todo programado. Tiene cómo pienso yo las cosas también. Así que si les gusta cómo explico, espero que sí. Ahí lo tienen, ¿sí? Después Buenísimo. también tenemos para hacer testing, para hacernos de arquitecto. Ok. Claro que sí, con la forma en que yo hago la Wow. arquitectura, aparte. Vale. También tenemos un auditor de seguridad. También tenemos lo de TDD, que es una metodología donde primero hacemos los tests, lo escribimos, todo perfecto, y luego hacemos el código para que estos pasen, lo cual nos asegura una buena cobertura de código, bien lo que también ha mostrado Martín. Y después tenemos también hasta un manejador de Git, que nos haga los commits como a nosotros nos gusta, todo. Y un auditor de accesibilidad. Todo eso por el precio de uno. ¿bien? Espectacular, siguiendo la estructura que también nos contaba Kiko de lo que es el agente, pero ahora con todos nuestros agentes, con todos nuestros equipos, Exacto. para hacer lo que nos dé la gana. Joder, muchísimas gracias Alan, muchísimas gracias, no sé, un Avengers ya nuevo que tenemos por aquí. Y ahora vamos a pasar a otra parte más. Estamos viendo cómo desarrollar proyectos de maneras muy diferentes, con los diferentes agentes, con cada uno de los requisitos, teniendo en cuenta un montón de cosas que hacen que podamos desarrollar de manera súper rápida, súper segura, pero tan segura como deberíamos. Aquí siempre se nos olvida de una cosa y alguien va a decir, quizás es el testing. Y digo, sí, el testing se nos suele olvidar, pero Martí ya nos enseñó cómo podemos utilizar TDD para que ese testing esté aplicado a cada una de nuestras aplicaciones. Pero vamos a hablar de una palabra un poquito más seria. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de auditoría, vamos a hablar de ciberseguridad. Y por eso, por suerte, tenemos aquí a Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cuándo has entrado también? ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, entré hace un ratito. ¿no? Todavía no. Acércate el micro, te lo hay muy cerquita, que yo como estoy gritando todo el rato, después al resto dicen, no, es que no se escucha. Y soy yo. Acércalo ahí bien, el micro, sí, lo puedes mover tú si quieres, tú Perfecto. siéntete cómoda, que no hay ningún problema. Nada, aquí, comiendo el micro. Bueno, Daniela, cuéntanos un poquito más, porque aquí sí que me quiero centrar, porque tú trabajas en el OWASP. Pero ¿qué es el OWASP y por qué es tan importante en el momento que yo nombré la palabra seguridad? Bueno, pero a ver, OWASP en principio es la fundación de seguridad del Internet más grande del mundo. Poca broma. Poca broma. Vamos a ver. Y luego también OWASP tiene un proyecto entre tantos, que es el OWASP Top 10, Ok. que son las 10 vulnerabilidades más comunes de la web, que justamente en la sesión que tenemos para hoy la vamos a estar viendo. Ok. Al menos una de las vulnerabilidades que sí que tienen ahí, que la IA te puede generar, porque la gente dice, vale, yo puedo crear una aplicación con inteligencia artificial, puedo hacer lo que llaman ahora vibe coding, Ajá. y bueno, ya, adiós los programadores, porque bueno, yo ya con vibe Estamos coding- confiando mucho en la IA, pero quizás la IA no programa tan bien como creemos, ¿no? Ya, eso es lo que vengo a demostrar en este momento. Ok. Algo práctico y vamos a verlo en Vale, yo quiero verlo. Quiero verlo como la IA en realidad me está engañando. Por alguna razón mi pantalla... Ah, mira, sí que se ve mi pantalla. Eran cosas Ok. mías. Vale. Vale, tengo pequeñas slides. Bien. Yo me enfoco más en la parte práctica, pero bueno, vamos a ver la parte de slide primero, la parte Vale. aburrida, para luego sí que podamos entender la práctica. Muy bien. Vale, primero, dentro de la ciberseguridad, sí, dentro de la ciberseguridad por definición, existe un principio que se llama Security by Design, o seguridad por diseño. Y esto significa que el software debe ser seguro desde su diseño en sí mismo. Ok. Es decir, hemos hablado de personas y de proyectos, de empresas a lo largo de la historia que han acumulado deuda técnica, porque bueno, Bryce, de hecho, bueno, ya lo sabes tú, que desde los 80, los 90, los 70, esas décadas, pues se nos enseñaba a nosotros a crear software funcional y que estuviera ya listo para vender. Ya está. ¿A quién le importa que después pase algo, se rompa o comprometa a toda la empresa? Claro, el software era listo para vender, ya está, lo quiero rápido, que se pueda vender y que la gente lo pueda utilizar. Ok. Y la seguridad pasaba a un segundo plano o directamente no existía.
¿Cuántas empresas he estado yo que la seguridad solo ha aparecido cuando de verdad ya era tarde, ¿no? No, y a veces, no, a veces ni siquiera aparece. Y el Security by Design es un principio que te obliga de alguna manera a que desarrolles el software y que sea seguro desde el principio. ¿Cómo lo hace este principio, el Security by Design? El Security by Design te obliga a crear el producto no solamente desde el código, sino desde la idea, desde su arquitectura, tomar la decisión de qué tecnologías vas a utilizar, en qué entorno vas a trabajar y, por ejemplo, también si vas a trabajar, por ejemplo, lenguajes de programación que son de la empresa Microsoft, pues bueno, lo lógico es que te van a recomendar que trabajes en entornos Azure. Claro. ¿Por qué? Por un tema de compatibilidad. El Security by Design empieza a diseñar el producto de forma segura, pero desde su inicio, como una filosofía de vida. Okay. No después, no es un vamos a ensamblarlo y luego vamos a ver cómo hacemos la seguridad. No, debe ser seguro desde el principio. Y esto tiene también, digamos, un coprincipio que se llama Security by Default, que es seguridad por defecto. Si yo te entrego a ti una casa, te entrego paredes, te entrego techo, te entrego el suelo, te entrego todo, pues oye, lo lógico es que te tenga que entregar las puertas, que es el Security by Design. Okay. Pero el Security by Default es la puerta per se tiene que abrir y cerrar. Tiene que poder abrir y cerrar. O sea, no me sirve que me tengas una puerta que ni abre ni cierra. Eso es. Si te doy una ventana, pues la ventana tiene que abrir y cerrar. No me vale para nada entregarte a ti una ventana que no puede abrir y cerrar. Y luego, según la arquitectura, según lo grande que pueda ser, según la complejidad que pueda tener, pues entonces ya hablaremos de si necesitas un sistema de cámaras, de si necesitas algún tipo de capa de seguridad adicional, pero todo lo que debe estar por defecto. En una casa no te puede entregar tuberías que están rotas. ¿Por qué? Porque entonces ya tu casa deja de ser segura. Ok. Chat, por favor, decirme quién piensa en seguridad cuando está desarrollando su aplicación, porque creo que todo el mundo, o la gran mayoría, no pensamos en seguridad, y me estoy tirando aquí una piedra a mí mismo, y cómo ahora incluso vamos a tener que pensar muchísimo más en seguridad, y un rol que Daniela desempeña perfectamente como experta en ciberseguridad, nosotros no nos podemos poner a su altura, pero es cierto que tenemos que tener ciertos conocimientos para empezar a aplicarlo en nuestras aplicaciones, porque creo que la IA igual ahí sí que cojea un poquito, ¿no? A ver, el desarrollador del siglo XXI, el desarrollador del 2025, no tiene las mismas características que el desarrollador del 2014, cuando yo empecé. Cuando yo empecé, yo trabajaba HTML, CSS, PHP y ya está. Era una full stack espectacular, pero ya no. Ahora, si tenemos la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial para los humanos, no los humanos para la inteligencia artificial. Bien. Entonces, en ese caso, tenemos que tener nosotros el timón del barco. Hablamos de Security by Design y el de Security by Default. Espero que se haya entendido, que eso haya quedado clarinete. Si no ha quedado claro, dejarlo ahí en los comentarios y vamos a ver cómo los apoyamos. Y aún así no os preocupéis porque la clase va a quedar grabada, van a llegar los apuntes y lo vais a poder revisar poquito a poquito, ya que hemos aprendido un montón de técnicas para incluso todos estos términos que a la mayoría pues nos pueden sonar un poquito más nuevos, los podemos extender y podemos también aprender sobre ellos. Pensar en el taller que yo os conté la primera vez, hablando de NotebookLM y cómo nos puede servir para aprender nuevos conceptos, incluso para entrevistarnos a nosotros mismos y acabar llegando a la conclusión si esos conceptos los estamos aprendiendo de verdad o no. Así que utilizarlo con esta parte de ciber, que también es muy importante en nuestro rol. Claro, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿puedes confiar en el código de la inteligencia artificial? La respuesta es sí, pero con cautela, con cuidado. Porque la inteligencia artificial se entrena con grandes volúmenes de datos de fuentes públicas. Y yo creo que si utilizamos el sentido común, ¿son todas las fuentes públicas seguras? En este momento, mientras ustedes están en clase, mientras Bryce y yo estamos acá intentando dar una clase de ciberseguridad, hay montones de usuarios en GitHub que están cargando repositorios maliciosos. Y hay montones de personas que están intentando inyectar código malicioso en librerías que ya se ha visto. Y la IA aprendiendo de esa mierda de código. La IA lo está aprendiendo. Es que encima la IA lo está aprendiendo. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico. El cómo la IA lo aprende. Y además entonces te hace implementarlo. Y si tú eres un desarrollador que luego lo haces sin cabeza, pues terminas creando tú una aplicación maliciosa. La importancia de los fundamentos. Hombre, lo que llaman vulnerability as a service. Básicamente. Esto... Me gusta el término. Vale. Acá tenemos incidencias de seguridad en un código generado por IA. Acá tenemos un prompt, ¿vale? Esto que tenemos acá es un prompt directamente. El prompt, ChatGPT, el producto estrella de la inteligencia artificial, yo le he dicho algo muy sencillito.
Le he dicho, crea una página de login con base de datos que permita a un usuario iniciar sesión en un sistema. Vale, algo muy típico, la verdad. Bastante típico. Yo Sí, no sí. le he pedido nada del otro mundo. No le he dicho, hazme un Kerberos de... No, Sí, no, sí, no, sí. no, no, no. Le he pedido algo muy simple. ¿Vale? Ok. En principio, ChatGPT me empieza a generar códigos decente. ¿Vale? Relativamente decente. Pero vamos a ver qué pasa después. Ok, a ver, ¿qué Me tenemos ahí? encuentro con este archivo llamado setuser.php, que en principio parece un archivo normal, pues tiene una estructura coherente. Pero fíjate en cómo se declaran las variables. Para las personas que no entiendan PHP, las variables en PHP se declaran con el signo del dólar, del peso, como ustedes le quieran decir. Tenemos la variable username y la variable password. Y le pone admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Socorro. ¿Qué has claro. hecho, IA? ¿Qué has hecho? Ya, era lo que me pensaba. Y ni siquiera he tenido que decirle, oye, créame una aplicación vulnerable porque voy a dar un curso. Esto ha sido por Ni siquiera- defecto. Por defecto lo ha hecho Nos ha así. hecho esto. Por defecto lo ha hecho así. Entonces, claro, bueno, yo voy a montar la aplicación que me ha dado y vamos a ver lo que ha pasado. En Ok. principio, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que tengo credenciales débiles. Tengo una credencial por defecto que se la ha puesto medio mundo. Y una contraseña que hasta el día de hoy hay personas que la siguen poniendo. ¿Vale? Con lo cual es vulnerable a ataques de fuerza bruta. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? La fuerza bruta consiste en utilizar la prueba del error, pruebas sistemáticamente un conjunto de palabras de una en una, según lo que le vayas comentando, para que pueda descubrir la clave ¿Vale? y ya está, para que puedas descubrir tus credenciales, ya está, sin más. Ok. Para ello, tenemos herramientas, por ejemplo, Hydra, que es una herramienta que la tenemos en Kali Linux. No se me asusten si no conocemos Linux. Linux es algo relativamente sencillo de aprender. Y dentro de Linux tenemos esta herramienta que se llama Hydra. Y esta herramienta Hydra, acompañada de un diccionario, por ejemplo, Roku. Roku es el nombre de un diccionario. Vamos a partirlo más fácil. ¿Qué entendemos nosotros por diccionario en el lenguaje coloquial? ¿Qué entendemos por diccionario? Un diccionario, pues, es una lista de palabras ordenada por orden alfabético, valga la redundancia, y que contiene la definición de la misma. Pero eso cambia cuando estamos hablando de hacking y ciberseguridad, ya que en este caso un diccionario simplemente es una lista de palabras con términos comunes que se utilizan dentro de la jerga de la programación. Ajá. ¿Vale? Acá tenemos varios diccionarios como el diccionario de Roku, que es muy famoso. Tenemos otros como Setlist y tenemos muchos diccionarios. Incluso, y los hackers más experimentados se hacen sus propios diccionarios. Pero... Este ya algo por defecto, ya podríamos utilizar y ya acabar demostrando que quizás nuestra aplicación pues igual es vulnerable, ¿no? Exactamente. ¿Y qué podemos hacer con Roku, con un diccionario y con Hydra? A ver, quiero porque verlo. Estamos hablando de la seguridad. En principio, yo tengo mi máquina Kali aquí ya cargada. ¿Vale? ¿Vale? Y acá lo que estamos viendo en pantalla es una instancia normal y corriente. Y esto que está acá es la aplicación que ChatGPT generó, Vale. que sabemos que es vulnerable. ¿Vale? Y aunque sabemos que es vulnerable, se supone que el usuario no conoce las credenciales, Vale. aunque sea vulnerable. Entonces, ¿qué pasa acá? Una persona que sí que tenga conocimiento, y es lo importante, lo fundamental, siempre de tener las bases, Ok. puede hacer lo siguiente. En principio, si yo pongo un usuario que nada que ver, por ejemplo, hola, y voy a poner acá, hola, 1, 2, 3, Lo que pues sea. en principio no me Ok. debería dejar entrar. Le pongo Vale, guardar no, pues y me no, dice credenciales ok. incorrectas. Bien. En efecto, las credenciales son incorrectas, con lo cual Y yo estoy tranquilo porque digo, va, seguro que no van a acertar mi contraseña, ¿para qué me voy a preocupar yo por la seguridad de la aplicación, no? Y ahora llegas tú y ¿qué pasa? claro, tú dices, bueno, pone credenciales incorrectas, con lo cual tú te quedas tranquilo y dices, bueno, pues mi aplicación funciona. ¿Por qué? Ok, Porque perfecto. en efecto son incorrectas. ¿Qué pasa ahora? Llega una persona que sí que sabe, te llega un pentester o un atacante por ahí, se apaña con la herramienta Hydra. Yo es que ya tengo digamos, ya la instrucción lista, ¿vale? Y admin, recordemos que admin es un usuario bastante común. Tan común admin, administrator, John, Juan, lo que son nombres comunes que se han recopilado a lo largo de la historia. Todos esos son nombres comunes. Con Ajá. lo cual, lo primero que va a intentar el atacante o lo primero que va a intentar tu pentester va a ser un usuario genérico. Por ejemplo, admin, el que te acaba de dar ChatGPT. ¿Cuánta gente, ahora por favor decídmelo también en el chat, cuánta gente tenéis alguna aplicación en el que el usuario administrador se llama admin? Porque ahora yo lo siento y aquí
a ver si me van ahora a atacar las webs. Yo soy el primero que suele utilizar el nombre admin, después igual la contraseña sí que cambio no sé qué tal, pero admin se suele quedar ahí por defecto y nadie se preocupa en tocarlo, ¿no? Hombre, con cuidado porque ahora lo has dicho. Y claro, eso... Pero bueno, tenemos acá el usuario admin y yo en principio voy a intentar romper con admin. Vale. Si yo veo que no puedo romper con admin, a lo mejor voy a tratar otro diccionario o voy a tratar otro usuario, pero en principio admin. Ok. ¿Vale? Entonces, le paso con el parámetro -L el usuario Vale. que yo pienso que puede estar ahí porque a lo largo de la historia el hacker aprende mucho por repetición. Y a lo largo de la historia el usuario admin se repite. Entonces, utilizo el usuario admin, se lo paso con el parámetro -L y le estoy diciendo a Hydra, oye, con el -L al usuario admin, con -P mayúscula, con este parámetro, pásale este diccionario llamado rockyu.txt. Con el parámetro -T le estoy indicando qué tan agresivo quiero que sea. Los hilos por los que puede atacar, que en este caso le puse 16, es bastante agresivo. De por sí, pues Hydra es una herramienta bastante ruidosa. Luego, con el parámetro -F, lo que estoy haciendo es que, oye, cuando finalices, ya no continúes. Claro. Y luego, con el -V mayúscula, le estoy diciendo que sea verboso. Es decir, que a medida que vaya encontrando, a medida que vaya haciendo, pues me lo vaya mostrando. Ok. Le paso la dirección IP y aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto no es un servicio FTP, esto no es un servicio SSH, sino que esto es un servicio que funciona en la web. En concretamente, pues funciona con HTTP. Entonces le pongo HTTP, asumiendo por experiencia que es el método POST, debido a que si fuera el método GET yo tendría que ver credenciales Claro, en la lo URL. tendría que ver, claro. Claro, que es todavía más inseguro y que la IA también lo puede hacer, ¿vale? Yo pongo que es un POST, ¿vale? Y pongo que es un formulario y luego le tengo que poner la ruta exacta, ¿sí? La ruta exacta con el mensaje de error que me da. Ok. Y luego, opcionalmente, a mí me gusta hacerlo, pero esto es opcional, con el parámetro -O, le pongo, oye, guárdamelo en un archivo que se llame hydraresults.txt. Vale. Casi lo vemos luego, ¿no? Ya está, eso Perfecto. es todo. Vale. Entonces yo presiono Enter y vamos a ver lo que va a pasar. Ok. Vale, empieza como a lanzar Ahí, peticiones. como podrás ver, está atacando y mira lo que ha Ya. pasado. Vale. No nos ha tomado un minuto. Socorro. Un minuto no nos ha tomado. Ok, y acá ok, tenemos, me dice Hydra, oye, he encontrado que el usuario admin puede loguearse con 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eso será verdad? Vamos a ponerle admin Vale. y vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en principio debería loguearse. Que en efecto nos hemos logueado. Ala. Ya está. Adiós la web. Hasta Adiós luego. la web. Y por Pero- defecto, utilizando IA, nos la ha liado. Ya está, por utilizar la IA un poco sin cabeza. Ahora bien, es que esto no termina aquí. No. Vale, esto no termina aquí. Aquí hay todavía más. Todavía podemos hacer más. Entonces, claro, yo, si me estoy pensando que es un sitio web, pues un sitio web tiene subdominios, tiene directorios, tiene archivos que a lo mejor para el atacante son de interés. Claro. Porque todo tiene algún archivo que me revela información que yo pueda utilizar para escalar privilegios, para meter más en el sistema. Y de momento, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, de entre tantas metodologías de hacking y tantas metodologías de pentesting, pues tenemos una herramienta bastante sencillita, muy facilita de usar, ¿vale? Que también la tenemos implementada en Kali, que es DIRB. DIRB es para descubrir directorios. Ok. ¿Vale? Entonces le paso la herramienta DIRB y le pongo HTTP, que es por donde está funcionando este servicio en este caso, le paso la dirección IP y le pongo el nombre del diccionario, que en este caso, como ya no queremos descubrir contraseñas, sino que queremos descubrir directorios, pues vamos a utilizar diccionarios que sean propios para directorios. Por ejemplo, este personalizado que yo me he creado, que se llama diccionario.txt. Y vamos a ver qué pasa, porque en principio parece una actividad inofensiva. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Vale. Ok. Ya también. Ya, ha encontrado algo allí. Vale, ha encontrado 2. Y me dice que esos 2, eso me los va a poner acá arriba. Vale, Ok. a ver. Teníamos ahí un dashboard. He visto por ahí. Sí, sí, lo has visto por ahí. Sí, aquí, profile y tienes dashboard. razón. Ahí lo tienes. Tenemos Qué bueno. dashboard.php y tenemos profile.php. Wow. En un sistema normal, en un sistema que esté cumpliendo el principio de security by default, el atacante no sería capaz de ver esto. A lo mejor lo puede ver listado, pero no podría acceder a él. Claro. Pero ¿qué pasa? Que acá no lo tenemos. Con lo cual, si yo cierro esta sesión, voy a cerrar, ¿vale? Debería poder loguearme otra vez para poder verlo. Sin embargo, Ajá. si yo escribo acá dashboard.php,
ahí lo puedo ver sin tener que loguearme. Me ¿En lo acabo serio? de saltar. Claro. Y sin tener que buscar incluso credenciales, porque bueno, como es una URL que quizás abiertamente yo no estoy publicando ahí en ningún lado, pues yo ya creo que estoy todo tranqui, todo seguro y no. En un segundo me la has descubierto y en un segundo has entrado en ella, incluso sin loguearte, encima. Correcto. A esta vulnerabilidad se le llama Broken Access Control y está listada en el OWASP Top 10. Muy importante conocerlo. Pero, de nuevo, esto no termina acá porque también hemos encontrado el profile.php. Entonces, este profile.php yo tampoco debería poder verlo sin loguearme. Pero resulta que como tenemos un Broken Access Control, yo sí que puedo verlo. ¿Vale? Simplemente en esta instancia yo este archivo no me lo he cargado del todo. Bueno, acá está. Ajá. Y aquí fácilmente, si bien esto es información genérica, aquí fácilmente podría estar información de un CEO de una empresa. Claro. Podría estar información de un director ejecutivo, de un CTO. Y yo entonces me podría construir un ataque de phishing y atacar directamente a esta persona. Es una web completamente rota que ha generado ChatGPT porque se la he pedido yo sin conocimiento de programación. Ahí está la consecuencia. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que ahora que estamos desarrollando tanto código utilizando IA, crees que este tipo de errores cada vez van a ser más comunes cuando de verdad los tendríamos que mitigar? Te digo que ya lo estoy viendo. Sí. Ya incluso lo estoy viendo. Se tienen memes de que es Vulnerability as a Service, que utilizar IA sin cabeza. Está esa tendencia del vibe coding, que en principio no es demasiado peligrosa si vas a construir un MVP. Para los que preguntaron lo que es un MVP, es un mínimo producto viable. Es decir, que si tu aplicación tiene 5 o 7 características, pues bueno, el MVP va a tener lo mínimo a lo que se debe reducir para poder funcionar. Para hacer una Eso prueba, es un MVP. una prueba de concepto al fin y al cabo, pero que no sea ese proyecto que va a llegar a producción y que vamos a decir, venga, esto se lo soltamos a los usuarios y toda nuestra empresa depende de ese software. Pero claro, si ya empezamos a hacer las cosas más desde el principio, empezaremos a generar esos errores cada vez más grandes. Por eso, como desarrolladores, todos, bueno, estos pequeños ejemplos que tú nos has contado aquí en 10 minutos, cada vez lo tenemos que tener más presente. Por eso es tan importante la figura del desarrollador como persona que conoce estos errores de seguridad y que sabe interpretar el código que genera la IA para cada vez hacerlo muchísimo más seguro. Eso es correcto. Yo le dejo una pregunta a la gente en los comentarios. ¿Cómo piensan que podemos acabar con este problema que tenemos acá de que yo puedo tener credenciales con Hydra? Ok. Con Hydra utilizando Rockview. Quiero saberlo. ¿Cómo podemos...? A lo mejor lo primero que se ocurre es, bueno, pero cambiamos el usuario y cambiamos la contraseña. Vale. Pero mi usuario sigue siendo vulnerable de alguna manera. Con lo cual, Hydra, cuando está probando por fuerza bruta, porque Hydra, vamos a abrir el diccionario Rockview, ¿vale? Por un momento, permíteme ver dónde estoy. Vale, me voy a ir para atrás para que sea más visual. Ok. A ver dónde estoy ahora. Para ver cómo es un Vale. diccionario ahí por dentro, Es que es lo correcto. que tenemos en realidad, Es ¿no? correcto. Y vamos a hacerle cat al rockview.txt. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto que está acá? Vale. Es todo el contenido del diccionario. Ahora bien, Rockview era una empresa de IT, algo parecido a eso. Y esta empresa tenía muchos clientes. Entre esos clientes tenía al famoso MySpace, esa red social que antes era como una especie de Facebook. Sí. Y la empresa Rockview fue vulnerada. Ajá. Fue vulnerada y estas son las, ojo, 14 millones de contraseñas más comunes del mundo. Ordenadas por lo que se repetían, ¿no? Entre los Exacto, usuarios. ordenadas por, digamos, en lugar de orden alfabético, digamos por repetición, por lo más común. ¿Cuál era la más común? Qué bueno. Entonces, claro, si nosotros implementamos tokens de, oye, ya has intentado 3 veces loguearte y no has tenido éxito, con lo cual tengo que verificar que tú eras tú, y ahí es donde entra el doble factor de autenticación. Ahí es donde entran otros métodos de autenticación, porque Rockview va a estar probando, bueno, Hydra con Rockview va a estar probando todo el rato. Ok. Y oye, no es posible que desde tu sitio web tú estés permitiendo que te prueben 15 millones, 14 millones de contraseñas. Claro. O sea, esto no, es algo que no nos puede pasar. No a los desarrolladores del 2025. Esto ya le pasó a los desarrolladores de los 80, de los 70, y es incluso un poco raro porque ya desde los años 60 pues, se hablaba de metodologías de desarrollo de software seguro. Ok. Pero acá vamos a brindar un poquito la solución a eso, o una alternativa de Claro, solución a eso. ¿cómo podemos hacer como desarrolladores ya para, no sé, empezar a hacer las cosas bien, ya por fin? Bueno, lo primero, la prevención contra la fuerza bruta. Vamos a utilizar contraseñas fuertes. Nada de las contraseñas que aparecen en Rockview, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada de contraseñas como Kisses, Superman.
estrella, que son contraseñas que aparecen en Rokio. Ok. ¿Vale? Luego también hay que hashear las contraseñas, es decir, que estas contraseñas no deben ser almacenadas jamás en texto plano. Pareciera que se lo estoy diciendo a un desarrollador de los 90, pero es que en el 2025 lo sigo viendo en auditoría, ¿vale? Y luego acá implementar el límite de intentos fallidos, que es lo que estábamos comentando. Ok. Qué bueno. La verdad, joder, pues creo que esto ya en unos segundos nos hemos dado cuenta de cómo la IA quizás no programa tan bien como deberíamos y cómo el desarrollador tiene que tener ya desde el minuto 1 interiorizado que debe desarrollar con seguridad y teniendo en cuenta cómo poner en valor toda esa parte que nos estamos olvidando hasta el momento y que ahora mismo también te va a poner a ti en valor como profesional. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias por meternos ahí un poquito de miedo, pero con un buen motivo, que es que hagamos mucho más seguro nuestro software. De verdad, muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a ti. Bueno, gente, vamos a pensar en todo lo que hemos aprendido hoy en poquito tiempo. Empezamos a hablar de requisitos, de cómo mejorarlos, de cómo utilizar agentes, de cómo crear ese Jarvis que empezaba a orquestar todos los agentes. Y ahora cómo tenemos que empezar a hacer otra vez también nuestras aplicaciones seguras, porque por defecto quizás la IA, si no entendemos muy bien el código que nos está generando automáticamente, pues la acabamos liando y acabamos teniendo dolores de cabeza bastante grandes. Muy importante que recordéis que os tenéis que registrar, que tenéis el certificado, que os llegarán los apuntes, pero lo más importante es que esto no ha acabado aquí. Tenemos el tercer día donde, si lo que os ha gustado, no sé, decidme en el chat qué es lo que más os ha gustado hoy, porque mañana aún vais a alucinar más. Vais a tener cómo automatizar todos los procesos. Hemos visto que la IA nos ayuda a hacer muchas cosas mejor, que nos ayuda no solo a ser mejores desarrolladores, sino a ser muchísimo más productivos y a subir incluso el nivel antes de la IA. Cuando nosotros no teníamos IA, sí, yo podía desarrollar todo muy poquito a poco, pero en realidad no podía llegar a los niveles con los que puedo llegar ahora con todas estas herramientas que estamos conociendo. Y mañana vamos a ver cómo llevarlo incluso al siguiente nivel, automatizando todo tipo de procesos, porque como os hemos estado enseñando, todos estos casos de uso son muy concretos, porque teníamos que hacer algo que de verdad le sacaréis ya provecho desde el minuto 1. Y os pediría el favor de que veáis las clases y que cada una de las cosas que vamos aprendiendo sigáis dándole caña para ver cómo lo podéis adaptar a cada una de vuestras necesidades. Mañana más, mañana mejor y acabaremos con una grandísima sorpresa que tengo muchísimas ganas de contaros. Así que, de verdad, muchísimas gracias porque en la clase 3 vais a alucinar y vais por fin a empezar a utilizar la IA de manera segura como desarrolladores, manteniendo el control y sobre todo poniéndoos en valor como profesionales. Mil gracias a todos, dejarle like, dejarme mensajes, qué os ha parecido y os espero a todos mañana en la clase 3 porque vais a flipar con lo que os vamos a enseñar. Muchísimas gracias, hasta luego, chao, 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 chao.